Oye, en los 70, con 2 años y medio te pagabas el piso. A día de hoy estamos hablando de que son más de 20 años de trabajo, de salario, del 100% de tu salario para pagar el piso. Y el dinero que te llega a ti a tu bolsillo y el que le llega a tu empresa es más caro el que te ha llegado a ti. La protección principal viene por la diversificación. Hace muy poco, aquí en España, hubo un apagón. Ante una situación así, ¿podemos hacer algo para protegernos? Creo que el apagón puede venir bien para eso, para que la gente diga, oye, que igual tener efectivo no es tan malo. ¿Las criptomonedas pueden ser un valor refugio? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, a O Sigues o Revientas. Hoy tenemos un episodio que va a estar muy chulo porque vamos a enfocarlo con un enfoque un poco práctico para que le sirva a la gente. Y vamos a hablar de impuestos, de fiscalidad, de si en España se pagan muchos impuestos o no, o es un mito. Y para eso hemos traído un experto. Beltrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Un placer. Formas parte del equipo de Fiscal, ¿no? Correcto, ahí Muy estamos a la vanguardia de la lucha contra el expolio fiscal, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Oye, yo voy a empezar el podcast ya quitando la tirita de golpe, ¿vale? ¿Se pagan muchos impuestos en España? ¿O es un mito o algo que vemos en redes, en TikTok, que nos bombardean, que aunque pagamos mucho... ¿Es real? Mira, ¿Cómo lo vemos? a ver, yo te puedo contestar de forma más larga o de forma más corta, pero yo creo que en lo primero que nos podemos fijar es en que hay un día que es conocido como el Día de la Liberación Fiscal, que es el día a partir del cual, en un año natural, empiezas a trabajar para ti, ¿no? Ya has pagado todos los impuestos que te corresponden. Bueno, pues estamos grabando esto a finales de mayo, todavía seguimos trabajando para el Estado, nos quedan un par de mesecitos más. Vale, porque yo se lo he escuchado en la tele. En la tele, en internet, algún short, que estás como 6 meses trabajando para el Estado y el resto para ti. O sea, eso es porque vosotros planteáis que la mitad de tu trabajo, o de nuestro trabajo, va para el Estado. Un poquito más de la mitad, pero sí. Un poco más de la mitad. Sí, sí, y en cualquiera de los casos, ¿eh? No hablamos de esas grandes fortunas, que se dice que muchas veces los ricos pagan el tramo más alto de impuestos, que eso de que el 50% de IRPF solamente es para aquellos que ganan a partir de 300.000. No, estamos hablando del caso normal, de la persona que tiene un salario, del pequeño autónomo, bueno, el autónomo ya es otra locura, ¿no? Pero de la persona que tiene un salario medio en España, más de la mitad del tiempo que trabaja es para el Estado. ¿Y eso cómo lo planteáis? Porque un trabajador a lo mejor está viendo esto, un empleado de una empresa, de lo que sea, ¿no? De un restaurante, un camarero, el que sea, ¿vale? Está viendo y dice, no, yo recibo mi nómina y a mí el Estado no me quita la mitad en impuestos. Pues pongámonos en el caso, como dices, ¿no? Sí. El más práctico. Cualquier persona que cobra una nómina, 1.500 euros. Por ejemplo, así vamos a poner una nómina de 1.400, 1.500. Ok, 1.400, 1.500 euros. Vale. Tú, que tienes trabajadores que trabajan contigo y demás, sabes que para que a esa persona le lleguen 1.500 euros a la cuenta de la empresa no han salido 1.500 euros. No, mucho la más. empresa ha pagado un 30% en cotizaciones a la Seguridad Social, que realmente es dinero del trabajador que ya se está quedando por el camino. Pero es un 30%, no es el doble. Correcto, es un 30%. Vale. Partimos con ese 30% de salida. Desde que sale el dinero de la empresa que te llega a ti. Ya nos hemos quedado con un 30% que se ha quedado Hacienda. Bueno, se ha quedado en este caso la Seguridad Social, que como todos sabemos está quebrada, por lo tanto, realmente se han perdido. Un 30% que ni has visto. Eso es. Vale. Que además ha habido mucha polémica en este último año, porque se ha planteado la opción, ¿no? De que le llegase el dinero al trabajador y desapareciese de su cuenta. Desde el punto de vista logístico, pues es una locura. Pero... claro, es que suena muy bien esa opción, porque yo también la he escuchado. Pero es que yo creo que... Desde el punto de vista operativo es una locura, está claro. Pero es importante que la gente lo tenga en su mente. Sí que es verdad que cada vez más nóminas de trabajadores aparece cuál es el coste empresa, ¿no? Claro. Pues de ese coste empresa han salido de la empresa, como te digo, ese 30%. Oye, para 1.500 euros han salido de la empresa, han salido unos 2.000. Claro. Para empezar, ¿no? De salida. Esos 1.500 euros que le llegan al trabajador, si no tiene otros ingresos, pongamos que es su único trabajo, que además no tiene inversiones, no tiene participaciones en otras empresas, no tiene alquileres que está recibiendo, trabajador que acaba de empezar y esa es su única fuente de ingresos, ¿de acuerdo? De esos 1.500 euros él va a tener que tributar en el IRPF. En la famosa declaración de la renta, que hay mucha gente que está muy contenta cuando le sale a devolver, pero hay que mirar eso un poco más con lupa, ¿no? Porque al final has estado financiando el Estado. Correcto. Pues en esa declaración de la renta nos movemos en baremos entre el 19% los que menos pagan, hasta el 47% con carácter general los que más. Aquí en la Comunidad Valenciana es el 54%, el tramo más alto. Por lo tanto, nos podemos ir un poquito bastante más por encima del 50%. Más de la mitad. El 54%. O sea que la Comunidad Valenciana tiene un récord ahí bastante importante. Entonces, la suma es muy sencilla. El trabajador que menos IRPF paga
que además con la subida de los salarios mínimos, etcétera, etcétera, y con la no deflactación del IRPF, que esto quiere decir que han subido los salarios en base a la inflación, pero el IRPF se mantiene con el mismo número, vamos a decir, con el mismo nominal, mediante el cual hay que empezar a pagar, el trabajador que cobra un salario mínimo está pagando un 49%. ¡Qué locura! Y esto estamos hablando solamente del impuesto sobre la renta. Ya. Si quieres, si nos metemos en ese día que te decía antes, de que es más del 50, el IVA, el impuesto de hidrocarburos, el especial para bebidas alcohólicas, si nos compramos una casa al ITP, si nos morimos todos esos impuestos que los pagas, pero que no eres consciente de que están mermando tu capacidad económica. Absolutamente. Y al final, esta visión de que el 50% te lo quitan de salida, que el 50% ya no te llega a tu cuenta, aunque luego en la declaración de la renta me sale a devolver, estoy contento, me sale a pagar un poquito, tenemos que tener en cuenta que por trabajar, el 50% de tu trabajo ya está desapareciendo. ¿Vale? Entonces, si es mucho o es poco, oye, al final mucho y poco son conceptos, digamos, relativos, ¿no? Mucho respecto a qué y poco respecto a qué. Yo respecto de lo que considero que es algo lógico, algo razonable, es una barbaridad. Al final es tiempo, es tu tiempo. Lo que te están quitando, por así decirlo, ¿no? Claro, toda una persona que gana, lo que te digo, 1.500 euros, dile que en vez de esos 1.500 euros hay que sumarle el IRPF que le están quitando de la nómina y hay que sumarle el 70%, en vez de 1.500 que le van a llegar 2.600 a la cuenta, 2.700. Mira a ver si va a cambiar su vida o no. Hombre. Pues eso es lo que estamos perdiendo por Tú el dirás. Has dicho una cosa muy interesante, y es que en la Comunidad Valenciana se paga un 54%. Correcto. Pero en la Comunidad Valenciana no gobierna a la derecha. Bueno, también el concepto de derecha también es indeterminado, ¿no? Me pregunta ácida, sí. Sí que es verdad que el Partido Popular en los últimos años, y eso que yo procuro no meterme mucho en política, es una especie de PSOE pero pintado de azul. Pero es que me ha llamado la atención porque digo, coño, se está gobernando el Partido Popular, que se supone que es más beneficioso, ¿no? Por así decirlo, en la carga impositiva, pero estamos viendo que un 54% es perjudicial respecto a otras comunidades autónomas. Sí, desde luego, pero en el gobierno central, que es el gobierno Pedro Sánchez, ha habido subidas de impuestos una tras otra, y la recaudación es récord año tras año. No solamente es Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista, anteriormente gobernaba la derecha con Mariano Rajoy y se subió el IVA, y quiero decir que al final todas las personas que tocan pelo, todas las personas que están en el poder, lo que quieren es más poder, y el poder a día de hoy se circunscribe a quitar más dinero. Y si pueden limitar cada vez más el movimiento en que se gasta, etcétera, etcétera. Claro, pero yo esto no lo hago por decir, yo no lo digo por ver qué buena es la derecha, o qué mala es la derecha, o qué buena es la izquierda, no. Lo digo para hacer ver que ni unos son tan buenos ni que parece que nos venden la moto. Claro, que es un problema estructural, no es un problema de unos contra otros, de eso hoy es Pachi López el malo y mañana es, me da igual, Cuca Gamarra, no, es que es el sistema el que está configurado para extraer todo lo posible del bolsillo de aquellas personas que se levantan por la mañana a trabajar, o levantan la persiana, o son aquellos que están atendiendo porque están contratados, o deciden emprender un negocio, porque los autónomos es, ya te digo, tétrico, y al final, realmente donde sí que hay una confrontación es aquellos que trabajan y para ello y ganan dinero de su trabajo, y aquellos que viven del trabajo del resto. Y esos que viven del trabajo del resto además toman las decisiones, por lo tanto cada vez te quieren quitar más y más. Claro. No, yo lo digo porque no es una guerra de bandos, por así decirlo. No, es que ambos te van a expoliar. No, es que veo muchas veces que se pelean entre unos y otros y digo, pero ¿a dónde vais? Si es que es lo mismo. Sí, cada vez más gente se da cuenta, también te digo, de que es lo mismo y de que realmente hay un problema, ya no solo en España, en el resto de países del entorno, vamos a decir occidental, Europa. Europeo. La cosa está parecida y quieren dar cada vez más pasos. Y el ciudadano se empieza a dar cuenta porque al final el dinero aprieta y todos vemos que no paran de subir las cosas y que no te llega. Hay una cosa, Beltrán, que a mí me llama la atención y es que parece que esté configurado para, ya sea vía impuestos, ya sea vía gastos, que no puedas pasar de cierto techo, de que no puedas prosperar, de que no puedas llegar a... Está configurado de una forma como para que no parezca que no puedas llegar a ahorrar, y mucho menos invertir. Desde luego, eso también cala mucho en el imaginario de la gente, el que no puedes dar ese salto, el que no puedes trabajar, y eso te desanima, te desalienta, y al final lo que hace es que la gente no tenga iniciativa y no tenga ganas de crear porque ve que no hay salida. La realidad es que sí que la hay, sí que hay fórmulas para, dentro de esa rueda de la rata famosa de me levanto, trabajo y me duermo y con el trabajo del día casi he pagado lo que me he gastado y voy justito todo el mes, sí que hay fórmulas para salir, pero esa esperanza, ese
incentivar el emprendimiento, Claro. hacer que una sociedad crezca desde el poder público, por lo menos en Europa, ya te digo, y en España en particular, se desalienta totalmente, entonces eso cala en la gente. Eso te iba a comentar yo ahora. Al final, este podcast va sobre emprendimiento, empresarios, demás. Claro, ves la situación y dices, ¿yo para qué voy a emprender? Es que desaniman a la gente a emprender. Y a lo mejor dicen, sí, está empezando aquí a llover. A lo mejor dicen, no, yo prefiero hacer una posición. No, desde luego. De hecho, creo que es récord no te sé decir la cifra, pero De hace empleo unos días público, salía ¿no? no solo de empleados públicos, sino de jóvenes que lo que desean obtener es una plaza como funcionarios. Claro. Que también es entendible. Al Por final, supuesto, es que no te llevan a otra cosa. hablamos de que los sueldos públicos no dejan de crecer. Los sueldos privados, la empresa privada al final cada día está más ahogada. Por lo tanto, los salarios llevan mucho tiempo creciendo muy poquito, muy moderados o bajando. Sí. Los precios no paran de subir y además la seguridad de aquellos que deciden entrar en el mercado laboral es poca. Yo creo que la salida no es crear más funcionarios, porque esos funcionarios van sobre el hombro del resto de trabajadores. Y uno ve las curvas, ve hacia dónde va a nivel de población, a nivel de crecimiento, a nivel de riqueza, el sistema y en algún momento se rompe. Sí que es verdad que nosotros desde Fiscal, en alguna charla que hemos tenido y demás, debatimos mucho sobre esto, en qué momento va a haber esa ruptura, en qué momento va a haber esa revolución, entre comillas. Ya. Hay gente que piensa que es antes, hay gente que piensa que es después, hay gente que piensa que es más paulatino y gente que no, pero lo que tenemos todos claros es que el sistema a día de hoy está quebrado por todas partes. Tiene que haber una pedazo de crisis o una catástrofe para que la gente despierte en este país. Pero que tenemos un 12% de paro. Y Es fíjate cómo estructural. está el mercado de la vivienda, el acceso para los jóvenes, y mira el sistema de pensiones, está quebrado por todas partes. Y no para, y no para. O sea, puedo estar aquí toda la tarde. ¿Has visto lo del informe económico? Han sacado un informe económico del Banco Central, creo que es, y el que lo ha sacado luego ha tenido que dimitir, porque ha dicho, yo he sacado esto, pero A ver, luego las cifras no hay también. por dónde cogerlo. Las cifras también son siempre maquillables, porque te dicen, no, récord en contrataciones. Ya. Y te das cuenta de que esas contrataciones son porque es la temporalidad la que hace que se contrate más gente, pues ahora que va a empezar a hacer bueno para las playas, para el turismo, para la hostelería, etcétera. Dices, no, récord de contratos indefinidos. Ya, claro, porque habéis hecho que el contrato indefinido no tenga ninguna seguridad, entonces cualquier contrato es indefinido porque realmente son los temporales de antes o lo que ahora los llamáis indefinidos. O sea, al final el maquillaje en las cifras está ahí, pero lo que no se puede maquillar es que la gente de hace 10, 15 años a hoy cada vez vive peor. Mucho peor, mucho peor. Es como la primera generación que vive peor que sus padres. No, desde luego, y mucho peor va a vivir. Por lo menos si decide seguir metido en ese juego de Esa dinámica, estoy ¿no? trabajando en una empresa en España o estoy tratando de sacar adelante mi negocio en España con todos los palos en la rueda que me ponen y además si no contribuyo a que el ecosistema, el entorno me ayude, ¿no? A mí también a cambiarlo. Claro, yo tengo conocidos amigos que dicen, Tomás, pues si es que lo hablábamos, comentábamos antes a la hora de comprarte una vivienda, si es que no voy a poder llegar, pues me bajo al bar. Y digo, hostia, Claro. a ver, lo entiendo, como tú dices, lo entiendo, pero es que debería de estar incentivado de alguna otra forma. A ver, ahí hay una crítica también muy generacional. Sí. El tema de la vivienda se dice, no, es que los jóvenes, como un concepto también muy etéreo, los jóvenes se gastan el dinero en irse de viaje por Europa, en fiestas todos los fines de semana, en Netflix y en comprarse el último teléfono móvil. Sí. Y yo cuando era joven, ya, pero es que hay que ver una cosa muy clara y es cuántos años para pagar un piso de 90 metros en el centro de Madrid hacían falta de salario. Oye, en los 70, con 2 años y medio te pagabas el piso. Claro. A día de hoy estamos hablando de que son más de 20 años de trabajo, de salario, del 100% de tu salario para pagar el piso. Es que yo, aunque no hiciera todo eso que tú has comentado, del teléfono de última generación, de Netflix, Los del viajes, viajecito, tal, es que tampoco que sería llegaría. imposible. Claro, el problema es ese, que está tan lejos para tanta gente el acceso a esa vivienda y cada vez más, que lo normal es decir, oye, para 2 perras que tengo, Claro. me las gasto en por lo menos pues irme con mis amigos a cenar una vez al mes, que tampoco es un dispendio. Ya. Porque si no ceno nunca, voy a estar todavía, voy a seguir exactamente igual de lejos de Eso dar es. la entrada para un piso, salvo que me caiga una herencia, salvo que por algún avatar del destino consiga acceder a una vivienda, pero no va a poder ser por el ahorro de mi trabajo en muchísimos casos. Y eso la gente lo ve y al final pues estamos como estamos. Bueno, ahora que ya hemos arreglado el país, Beltrán, vamos a hablar de qué hacéis vosotros en Fiscal. Cuéntanos un poco para que la gente que nos está viendo sepa de qué trata y lo desarrollamos. A ver. Sí, perfecto. Bueno, pues yo, como bien has dicho, soy consultor de fiscalidad internacional en Fiscal
que es un despacho, es una firma de fiscalidad internacional. Nos dedicamos a el asesoramiento, la consultoría para emprendedores, empresarios, inversores, etcétera, etcétera, respecto de cómo optimizar su situación fiscal, tanto dentro de España como fuera, aprovechándonos mucho de las palancas que nos da el mundo de la fiscalidad internacional, ¿no? El despacho nació de Alex Algarci, que es nuestro fundador, ¿no? Sí. Él era asesor fiscal normal, el que puede encontrar cualquiera en una asesoría en España. Un despacho, sí. Y viendo esta situación, decía, joder, yo estoy aquí trabajando y dejándome aquí los codos, las pestañas, en darle todas las vueltas posible, y la optimización que puedo encontrar es, oye, pues voy a ver si meto el 50% del coche, oye, a lo mejor esta cena la puedes meter como gasto, tal. Pero que eran minucias. Claro. Y descubrió el mundo de la fiscalidad internacional y dijo, coño, es que al final vivimos en un mundo globalizado. Es que hay negocios que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Es que hay ciertos aspectos de la vida que se pueden deslocalizar. Es que yo puedo tener mi residencia fiscal en un país, pero puedo tener empresas en otro país, pero es que a lo mejor puedo tener me da igual. Quiero decir que al final puedo tener inversiones en otro, puedo diversificar en base a la fiscalidad como uno de los, digamos, factores a tener en cuenta, y que pueden hacer una diferencia grandísima, sobre todo si hablamos de que la mitad de lo que ganas te lo están quitando en España. Hay un montón de países que en los que esto no es así, y Alex decidió, por su cuenta y riesgo, irse a Portugal. En aquel momento, además, en Portugal estaba el famoso régimen NHR, por el que nos preguntan mucho. Se acabó, el NHR ya no existe. Ahora está el IFISI. ¿Qué es el NHR? El NHR era un régimen fiscal para, bueno, es el non-habitual resident, ¿de acuerdo? Un régimen para impatriados, para gente que se mudaba a Portugal, mediante el cual podíamos tener, pues, exento de tributar los dividendos que recibiésemos de fuera. La tributación para lo que ganásemos dentro de Portugal era muy bajita. Quiero decir, al final te podías ir a Portugal y tener una tributación general muy en el entorno, bueno, mejor que la que tendrías en Andorra, Vale. vamos a decir, ¿no? Eso ya no está. Eso se acabó a finales del 2023, o sea que ya te digo que hemos tenido muchas consultas a este respecto, pero a día de hoy Portugal tiene otras ventajas, otros sistemas que también nos pueden servir. Además, Portugal está bastante cerquita. O sea, Portugal sigue siendo mejor fiscalmente que España. Para la persona que emigra a Portugal desde España y cumpliendo determinados requisitos, muchísimo mejor. Pero ojo, que España tiene ventajas fiscales muy importantes para aquellos que vienen de fuera también. El problema es los que están en España, los que estamos aquí en España, que nos tendríamos que ir fuera durante más de 5 años y luego ya volver. Claro, claro. Ahora que lo has comentado, ¿vale? Lo que hacéis y demás, vamos a poner algún ejemplo de cosas que hacen mal las pymes, que os llegan casos cada semana, de que dices, no, eso, olvídate, hay que hacerlo de otra forma. ¿Cuáles son las cosas que más suelen hacer mal? Lo que más se repite. A ver, realmente, de las mayores consultas que hay en ese primer momento, oye, soy una pequeña empresa, soy un autónomo con una persona contratada, todavía no tengo ninguna, etcétera, etcétera, soy autónomo, me hago empresa. Esa pregunta es, digamos, canónica, ¿no? Dependiendo del tipo de cliente, esa llega mucho. Oye, pues siempre hay que explicar el qué vamos a hacer con el dinero, para qué vamos a querer utilizar el dinero. Vamos a gastárnoslo, todo lo que nos llegue nos lo estamos gastando porque tengo que pagar la hipoteca, el coche y esa cena que decíamos, y una ropa y tal, y estoy ganando 1.700, 2.000 euros al mes y es lo que me gasto. Ya. Ahí no tiene mucho sentido. Claro. ¿Por qué? Porque por una vía o por otra, siempre que el dinero salga del mundo corporativo hacia el mundo personal, el dinero corporativo es una cosa más barata y el dinero personal otra más cara. Siempre que lleguemos a ese dinero personal, que es en el que pagaremos los tramos de IRPF que comentábamos antes, no tenemos mucho que hacer. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que los autónomos tienen alguna palanca cuando hablamos de superar cierto umbral, las inversiones en proyectos culturales, las inversiones en proyectos de I+D+I, etcétera, que nos pueden afectar directamente a reducir el IRPF. Vale. ¿De acuerdo? Eso sí que hay que sentarse y verlo, pero es una cosa que se puede hacer y que sí que está más o menos en boca de mucha gente, y que las grandes empresas lo hacen todas. Y luego, cuando estamos hablando ya de SL, los errores principales, muchos de ellos son por no saber o no querer ir más allá de, oye, ¿puedo optimizar la situación? Porque a mí me han dicho que yo pago mi 24% de impuesto de sociedades y ya está. Gano 100, pago 24, tengo 76. Se acabó. Muchos de ellos, el tema de los gastos que te decía antes, ¿no? Esas pequeñeces, esos pequeños gastos, que todo lo que puedas meter siempre dentro de lo que te permita la ley moverte, perfecto. Ya. Pero ¿qué pasa? Que hay ciertas palancas que podemos aplicar, ajustes contables, tema de lo que te decía de inversiones en estas agrupaciones de interés económico, tema de reservas. Quiero decir, hay cosas que se pueden hacer para que pasemos a pagar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 15%. Vale. Esto mucha gente no lo sabe, no sabe si a ellos les aplica, etcétera, etcétera. Y nosotros, siempre que nos llega un caso de este tipo, decimos, oye, lo primero que vamos a hacer es ver qué estamos haciendo, qué estamos pagando. Oye, a lo mejor te estás pagando más nómina de la que deberías. Sí, porque es que ahorro 1.000 euros todos los meses y estos 1.000 euros los estoy ahorrando porque me voy a comprar una casa. Coño, todas las alarmas.
Porque esos 1.000 euros que te llegan a ti Sí. pagan entre el 19 y el 47 si es Claro. nómina, o 19 y 30 si es dividendos. Sí. Si son dividendos, además hemos pagado impuestos de sociedades antes, o sea que nos vamos a ir al 40 y tantos, sea por una vía, sea por otra. Claro. ¿no? Oye, pues a lo mejor esa casa no la tienes que comprar tú. A lo mejor tienes que tener una empresa que compre la casa. Una sociedad. Claro, a lo mejor puede ser una sociedad que se dedique solo a esto, o puede ser que tengas una actividad inmobiliaria porque además de tu actividad, oye, pues compro casas, las reformo, las vendo, hago alquileres, hago cambios de uso, etcétera. O sea, Ahora te voy a hacer yo el retrueque claro. como un español, digamos, que no sabe de fiscalidad, Ajá. ¿vale? Dice, no, yo me compro la casa y yo me quiero olvidar. Claro, pero a lo mejor hay fórmulas o técnicas para optimización fiscal, que se dice, ¿no? Ujú. Para que no te sea realmente tan costoso, ¿no? Claro, tenemos que darnos cuenta de que el primer paso para comprar la casa es tener el dinero. Hmm. Y el dinero que te llega a ti a tu bolsillo y el que le llega a tu empresa es más caro el que te ha llegado a ti. Simple y Eso- llanamente con eso, Pero el motivo es por cómo, por cómo se fiscaliza claro, ese, cómo ese está dinero. conceptuado los diferentes pasos que hay que dar para el uso que le queramos dar al dinero, ¿no? Entonces tú tienes tu empresa. La empresa factura, Sí, lo que sea, pago mis nóminas, pago mis gastos y voy a dar un beneficio de 100.000 euros. vale. 100.000 euros. Nos toca pagar, tú te has pagado tu nómina normal y corriente, en la que no ha habido tal. Has dicho, Sí. joder, qué bien ha ido el año, 100.000 euros, voy a poder dar la entrada para un piso. Ya. Vale, de esos 100.000 euros vamos a pagar el impuesto de sociedades, ya te digo, el 20 y pocos por ciento, Ujú. vamos a pagar el 24, ¿ok? Nos quedan 76. Venga. Esos 76 tú me dices, joder, maravilloso, 76.000 euros que me reparto, me los llevo a mi bolsillo y voy al banco y le digo, tengo 76.000 euros en la cuenta, dame una hipoteca, ¿qué tal? Que tengo aquí para la entrada. Esos 76.000 euros que han pagado ya el 24, para pasártelos a ti, hay que volver a pasar por caja. Ya. Y hay que pasar por caja entre el 19 y 30%. Claro. Y estamos hablando de un 40 y pico por ciento, que es lo que hemos comentado. Claro, estamos hablando de que esos 76 ya no son 76, ya son Ya. 59. Ya. Ya son 56, ya son... Ya. Quiero decir que dependiendo un poco también de los ingresos que tú tengas, nos iremos a ese tramo de la base del IRPF del ahorro entre el 19 y el 30. Claro, cuando lo ves así, dices, joder, macho, es que ese dinero ya había tributado todo lo que tenía que tributar. Pues a lo mejor dentro de la empresa puede tener sentido comprar un local, porque a lo mejor no era una casa que te querías comprar y olvidarte, que decías, joder, quiero comprar un local para en lugar de estar alquilando la oficina, que la oficina sea mía. Coño, pues si la empresa compra el local y el dinero no sale hacia ti y tú lo compras, nos hemos ahorrado ese paso. Hemos ganado un 19, entre un 19 y un 30%. Claro, para ahí la forma de pensar es decir, vale, pero el local es de la empresa, no es mío, ¿no? Claro, pero el local, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Claro. Por eso te digo, tenemos que diferenciar y ser muy conscientes de qué uso le vamos a dar al dinero. Si el dinero nos lo queremos gastar en restaurantes, camisetas, viajes y hoteles, Vale. ese dinero pagamos por él. Vale. Pero el dinero con el que vamos a invertir, Sí. el dinero con el que vamos a patrimonializarnos, el dinero con el que vamos a crecer, tanto a nivel patrimonial como a nivel empresarial, hay que no sacarlo del circuito corporativo siempre que eso sea posible. Vale. ¿Vale? Entonces, ahí como bien me has dicho, es que el piso es de la empresa, no es mío. O el local es de la empresa, no es mío. Vale. Vamos a que la cosa va bien y en lugar de un local ya hemos llegado a tener 4 locales. Tenemos el nuestro y tenemos alquilado a un vecino y tenemos alquilado a una gestoría también y a un banco. Vale. ¿No? Y tú dices, joder, pues que mi empresa, que era una empresa que se dedicaba al comercio textil, coño, ahora tengo aquí 4 inmuebles, joder, a lo mejor si se me pone mal un trabajador, se me rompe la pierna a alguien, tengo un problema con proveedores y tal, ostras, tengo todo el patrimonio metido dentro de la empresa. Claro. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido el tema de las famosas estructuras holding que hablábamos antes, que es disgregar, ¿no? El riesgo de la actividad por un lado y el patrimonio que estamos ganando por otro lado. Ok. O vamos, el patrimonio que estamos generando por otro lado. Entonces, Eso ahora lo tocaremos, el tema de juego. correcto. Entonces, digamos que, pero siempre moviéndonos dentro de ese mundo corporativo, ¿no? Dentro de intentar evitar en la medida de lo posible que el dinero pase por la persona física, ¿de acuerdo? Porque Vale. la persona física es la que más paga de todos. Ya. En España aprendemos a hostias, es decir, tú ponte que yo soy un autónomo y estoy todo el año trabajando y cuando pasa el año he ganado una barbaridad de dinero y ya pasa el año y me quitan otra barbaridad de dinero, ¿vale? Y si hubiese sabido que hubiese montado una SL, me habría sido más beneficioso. Prefiero, aprendemos a base de leches. Cuando nos equivocamos es cuando nos empezamos a informar. ¿Eso os pasa allí en Fiscal? Ojo, yo creo que en el mejor de los casos aprendemos. Vale. Las hostias nos las vamos a llevar igual. Vale, Las hostias van a vale. quedar igual. Sí que es verdad que nadie nace aprendido, ¿no? Ya. Yo siempre recomiendo a la hora de empezar un negocio intentar, oye, puede ser que cuando estás arrancando no tienes la capacidad de contratar un despacho Claro. que tal, pero
siempre en la medida de lo posible intenta informarte de todo. Ya darle una buena estructura de base, ¿no? Claro, y ver hacia dónde quieres ir. Si tu proyecto es vamos a ir probando, pues a lo mejor no te tienes que dar de alta ni abrir una SL, no, prueba primero, vamos a ver si funciona, vamos a ver si el mercado quiere comprar lo que tú vendes. Vale. Y luego ya vamos dándole forma, ¿no? Pero siempre con una intención. Muchas veces pasa lo que dices, oye, ha empezado esto a crecer, me ha comido y a la fuerza pues me la he llevado. O al revés, he decidido pues no hacer caso omiso de las obligaciones tributarias y eso muchas veces nos va a poder llevar a tener el susto o la hostia, digamos, más dilatada en el tiempo, pero que nos va a venir. Vale, según mi forma de entenderlo, ¿vale? Hay principalmente dos vías, dos opciones para querer planificar, digamos, nuestra optimización fiscal, por así decirlo, ¿vale? Una, irnos de España, que puede ser una estrategia, y la otra, quedarnos, pero buscar una estrategia de optimizar todos ese pago de impuestos. Correcto. ¿Vale? Vamos a empezar por la vía de irnos de España. Ok. ¿Vale? ¿Qué requisitos tienes que tener para dejar de ser residente en España? Toma, de una tormenta, pero que ha sido decir que nos vamos de España y ya se empieza a complicar. No sale de aquí nadie. ¿Qué requisitos hace falta para dejar de ser residente fiscal, por así decirlo, en España? Sí, pues a ver, efectivamente, una de las principales vías, además nosotros estamos muy especializados en la parte de fiscalidad internacional, es esa, las posibilidades que nos ofrece el mundo. Hay países que están dispuestos y encantados de atraer riqueza, de atraer talento, de atraer trabajo. Perdona que te corte, Beltrán. ¿Por qué esos países apuestan por una baja fiscalidad? Para atraer empresas, para atraer gente, para atraer empresarios. Posiblemente porque tienen una gestión más responsable de los recursos públicos, porque al final creo que en ningún país de estos que hablamos la gente se muere en las calles, creo que hay carreteras en todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es verdad que en España tenemos un sistema político elefantiásico gigante en el que tenemos un montón de administraciones locales, diputaciones, comunidades autónomas, entes estatales, tenemos observatorios de no sé qué, tenemos, quiero decir, hay un montón, hay un conglomerado gigante de administración pública a la que hay que pagar y además muchas otras fallas en el sistema, como puede ser el sistema de pensiones, que a día de hoy es un agujero gigante, que realmente hacen que, oye, o metemos más dinero o esto no funciona. Entonces, sí. En cuanto a los requisitos, te cuento. Me preguntabas por los requisitos. Más que los requisitos que tenemos que cumplir para dejar de ser residente fiscal español, tenemos que ver qué implica ser residente fiscal español y, oye, ¿yo puedo ser residente fiscal de otra parte? Venga, ¿o no? Vale. O sea, para ser yo considerado... Pedro Sánchez, el que se está enfadando. Sí, está aquí que en cualquier momento nos mandan un rayo. Eso es. Tenemos que tener en cuenta que para ser residente fiscal español podemos ser considerados residentes fiscales en España como persona física, como individuo, vale, por tres diferentes razones, por tres diferentes motivos, ¿no? El primero de ellos, el más famoso, los 183 días, estar más de 6 meses en España. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos más de 6 meses en España, España nos va a considerar residentes fiscales. Vale. Ojo, digamos que esto es así, pero si no estamos esos 183 días, también podemos ser considerados residentes, que no solamente esa vía, ¿no? Las otras dos vías son tener nuestro principal centro de intereses económicos en España, ¿vale? Nuestra principal actividad económica. Correcto, o nuestro patrimonio. Vale. Oye, yo tengo mi empresa en España que está funcionando y digo, mira, me quiero largar de aquí, pero dejo mi empresa funcionando, yo sigo cobrando de esa empresa, sigo teniendo todas mis inversiones en España y me voy a vivir a Andorra. Es posible que España te diga, muy bien, enhorabuena, que disfrute usted en los Pirineos, pero su centro de intereses económicos está aquí y vamos a tener que hablar. Entonces España te va a considerar residente fiscal por ese motivo. O el tercero es tener nuestro centro de intereses vitales en España. Oye, tengo mi mujer y mi hijo en España, pero yo no lo aguanto más, yo me voy y estoy fuera 7 meses y vengo 5. Dicen, no, macho, si tu mujer y tu hijo están aquí, también estás tú eres residente fiscal en España. Vale. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que puede darse la paradoja de que cumplamos esos requisitos en España y también cumplamos los de otro país. Y al final solamente podemos ser residentes fiscales de un país. Al igual que podemos ser residentes, digamos, de disfrute. Yo puedo vivir 2 meses en Francia, 2 en Italia y 2 en España. Y soy residente de todas partes. Además, siendo europeos, nos podemos mover un poco donde queramos. Fiscalmente, pero fiscal, únicamente en un país. Vale, entonces, claro, puede darse esa circunstancia de que tú dices, coño, yo tengo mi empresa, como te decía, en España, tengo mis centros de intereses económicos en España, pero me he ido a Andorra, o me he ido a Portugal, o me he ido a Honolulu y estoy allí todo el año. Joder, entonces allí también cumplo los requisitos para ser considerado residente fiscal, porque la mayor parte de países del mundo te consideran residente fiscal con 183 días. Hay algunas excepciones. Vale.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en ese caso? Lo que tenemos que buscar es que el país al que nosotros nos vayamos nos dé un certificado de residencia fiscal, un documento oficial en el que diga, oiga, usted está tributando aquí, es considerado por nosotros residente fiscal, y este certificado se emite en base al convenio que hay de ese país para con España. Vale. ¿Vale? Entonces, país con el que tengamos convenio con España, nosotros nos vamos, tenemos nuestro certificado. Normalmente, en ese caso, España dirá, vale, en base a un convenio internacional, esta persona ya está tributando allí, ok. Pero eso no quiere decir que siempre ganemos la batalla con ese certificado. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que te decía, oye, yo puedo seguir teniendo aquí mi empresa, mis negocios, etcétera, etcétera, y que España diga, no, no, no. Usted a pagar aquí. Y tú dices, no, yo tengo mi certificado. Y España dice, ya, pues me da igual el certificado, vamos a abrir un conflicto de residencia. ¿No? Vamos a ver cuál de los dos países se lleva el gato al agua, cuál de los dos países nos va a hacer tributar. En ese caso, pues hay que acudir al convenio de doble imposición entre ambos países, ver cuáles son los criterios de desempate, etcétera, etcétera. Normalmente es donde tenemos nuestra vivienda permanente a disposición, donde tenemos más ingresos, hay criterios de nacionalidad en alguno de ellos. Digamos que dependiendo del caso en el que nos encontremos, habrá que estar a esto. Entonces, es muy importante que si alguien decide marcharse de España, intente tener los menos lazos posibles por estas tres vías. Por el primero de ellos, el tiempo de permanencia. O sea, si nos vamos, nos vamos. Sí. No me vale decir estoy 6 meses y un día y tal, y estoy jugando, entro y salgo con el coche y tal. Lo puedes hacer. Te cazan al Lo final. puedes hacer, pero te digo yo que te estás exponiendo mucho. Ya. Centro de intereses económicos. Oye, si me voy de España, ¿a dónde me voy? Rara vez te vas a ir a un sitio con tributación peor que aquí. Que sí que hay alguno, ¿no? Pero rara vez. Lo suyo es que si te mueves. Si es te mueves, complicado, ¿no? Que sea peor que aquí. claro, si te mueves por motivos fiscales, Ya. a lo mejor Ya, hay que darle una buscas vuelta y algo- mover la empresa. Ya. No, siempre que se pueda. Oye, si es lo que te decía, tengo una tienda con 6 tíos, una fábrica y tal. Es muy complicado llevarme la fábrica a cuestas. Claro. Pero si puedo, oye, llevarme ese centro. Si tengo mis inversiones en España, a lo mejor desinvertir en España e invertir fuera. Digamos, desplazar que nuestro centro de intereses económicos, nuestro principal centro de intereses económicos, esté en otra parte. Y luego el tema del centro de intereses vitales. Yo he visto casos muy extremos en el que la gente me dice, oye, pues me divorcio de mi mujer, yo me voy y ya está, nos seguimos llevando bien, pero... Hombre, ahí cada uno haga lo que quiera. Hostia, nos hemos ido ya. Hay gente muy extrema, ¿no? Pero es verdad que lo que tenemos que hacer es eso, dejar la menor ligazón posible para que España no nos pueda coger por ninguna parte. Se aprovecha para Vamos. quitarse de impuestos y quitárselo todo. Sí, claro, claro. Se ha dicho, mira, por esta vía igual, además. No, pero es verdad que es peligroso. Como te decía, la mayor parte de países nos considerarán residentes con esos 183 días, pero hay honrosas excepciones. Dentro de Europa, uno de los países más utilizados y que más suelen servir para la gente que se va de España es Chipre. Sí. Chipre es un país que tiene varias ventajas. La primera de ellas es estamos en Europa. Estamos en la Unión Europea. Entonces, aunque Chipre es una isla con Ya. la mitad un poco, digamos, ahí con Turquía, con sus conflictos y sus cosas, no deja de ser Unión Europea. Entonces, yo tengo más o menos garantías de que se puede estar bien allí. De hecho, en Chipre, por lo que yo sé, están o hay muchos brokers. No, que se hay mucho instalan allí. nómada digital, hay mucha gente que se queda inversión, efectivamente. Digamos que es un país que nos ofrece varias cosas. La primera, como te digo, estar en Europa. La segunda, clima, etcétera, es parecido a Mallorca, ¿no? Esta es una islita mediterránea, tal. A nivel de vida, o sea, coste de nivel de vida es más bajito que aquí. Y en cuanto a tributación, tiene una ventaja bastante importante en comparación con España, que es que el impuesto de sociedades es el 12,5%, que ahora lo iban a subir al 15%, ¿vale? Pero bueno, 12,5%, 15%. Comparado con mal. España. Pero la el mitad. reparto de dividendos está exento de tributar. Siempre que te puedas acoger al régimen non-dom chipriota, ¿de acuerdo? ¿Qué es Nomdom? Non-dom es un régimen parecido, entre comillas, a lo que es la ley Beckham, para la gente de fuera que viene y se establece en Chipre y abre su empresa en Chipre, puede disfrutar durante 17 años de este régimen. Entonces yo me voy a Chipre, establezco allí mi empresa, empiezo a funcionar desde allí, sé que pago ese 12,5 o ese 15, incluso si me dedico a la propiedad intelectual puedo llegar a pagar bastante menos, pero bueno, digamos el caso general, mis dividendos exentos. Coño, estoy en Chipre. Y Chipre me va a considerar residente fiscal con 60 días al año. 60 días al año, pero, ojo, digamos a nivel interno. Chipre me considera con esos 60 días, yo podría estar viajando o no, pero sí que no puedo estar más de 6 meses en ninguna otra parte. Vale, digamos que me tengo que comprometer a no estar en España 8 meses y dos en Chipre y 2 viajando, porque Chipre me va a decir que, oye, maravilloso, pero España se va, en este caso se llevaría esa residencia fiscal, ¿no? Porque cuando uno deja de ser residente fiscal en España o en cualquier parte, tiene que saber que ningún país te expulsa. O sea, tú no cumples unos requisitos y España dice, vale, ya no te cobro impuestos. No.
Todos los países quieren que les pagues impuestos, entonces nadie te expulsa, pero todos quieren atraerte. Todos quieren que pagues dentro de ese país. Entonces, ya te digo, Chipre en ese caso te dirá, oye, yo te defiendo, no, o sea, no te defiendo si estás tal, pero yo sí te considero aquí residente. Tú págame y, oye, estás perfectamente con la administración, registrado y tal. ¿Cuáles son los países a los que más se suele ir la gente? Claro, como te digo, dentro de Unión Europea tenemos Chipre, tenemos Malta, que Malta también es un país bastante llamativo, otra islita, mediterránea. Sí que es verdad que Malta es un poquito más caro, también está más cerca. Ya. Y en Malta lo que hay es un sistema de impuestos de sociedades bastante peculiar, porque el impuesto de sociedades es un 35%, pero mediante un sistema de devolución te devuelven el 30%, entonces realmente has pagado un 5%. Vale, digamos que Malta tiene sus cosas, sobre todo si, dependiendo del perfil del individuo, si somos un alto perfil en cuanto a ingresos y demás, que es otra opción. Pero además de Malta y Chipre dentro de la Unión Europea y Portugal que comentábamos al principio... Sí, que ya no es tan beneficioso Portugal. Ojo, Portugal sigue teniendo cosas. Vale. El IFIC es esta especie de NHR 2.0. Está un poco más restringido, pero nos puede servir también para tener un régimen fiscal en el cual pagamos un 20% de lo que ingresemos en Portugal y exento lo de fuera. Ajá. Ojo, que es una maravilla. Si eso estuviese en España, ya te digo yo que estaría España llena de gente, aunque la ley Beckham se parece, pero con la ley Beckham de hecho ha habido una demanda bastante gorda hace unos días. Dentro de la ley Beckham ya no está, ¿no? Sí, la ley Beckham sigue se modificó. La ley Beckham, digamos que antes tenía unos criterios más restrictivos, ¿ves? Eso que decíamos antes de izquierdas y derechas, ¿no? El PSOE ahí de tapadillo modificó la ley Beckham y la hizo mucho más atractiva y mucho más fácil de acceder. Algo de eso leí que fue precisamente el PSOE el que la... Sí, Pedro Sánchez hace, entre comillas, 4 días. Oye, colaron una modificación. ¿Qué pasa? Que colaron la modificación, entró mucha gente y luego la administración está haciendo lo que les da la gana. Entonces, es que el problema de España, y perdón que te corté, es la seguridad jurídica. ¿Cómo invierto? Si dentro de 2 días no sé qué va a pasar realmente? Efectivamente, esa es una de las segundas, terceras derivadas que tocamos nosotros. O sea, además de la parte de la fiscalidad, puedes conseguir ahorrar mucho, más o menos saber, pero oye, mañana cambian las reglas del juego, oye, he conseguido invertir aquí, pero mañana te dicen, oye, tener el piso vacío implica tanto, oye, ya no lo puedes alquilar, oye, ahora te subo. Entonces hay mucha inseguridad por ahí, de hecho por eso nosotros también invertimos fuera de España, ¿no? Decidimos buscar otros mercados con mayor rentabilidad y mayor seguridad. Pero, como te decía, además de esas de Portugal, Malta, Chipre dentro de Unión Europea, otros destinos europeos más famosos, además dentro de España también más criticados, es Andorra. Vale, Andorra... está muy de moda por los youtubers. Claro, ¿no? Es un país para el que cualquiera que tenga una actividad telemática, etcétera, etcétera, es un sitio fantástico. Desde el punto de vista de tributación, ojo. Luego también hay que querer irse a vivir a los Pirineos, zona pequeñita, frío, montaña. Ojo, precioso. A mí particularmente me encanta. Sí, pero tiene que gustar. Claro, eso es. Vale. Digamos que yo siempre digo que la fiscalidad es un factor, pero normalmente no puede ser el todo, porque si es el todo, seguramente acabes estando enfadado, sea donde sea. Sí. Entonces, Andorra es un país en el que vamos a tener una tributación del 10% como tope. Vale, el impuesto de sociedades es del 10% y el IRPF va por tramos y el máximo es el 10%. Ya. Entonces, realmente, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Entonces, Andorra, pues está ahí cerquita, sobre todo para la gente de Cataluña, etcétera, etcétera. Pues es un destino que tira mucho. Andorra sí que es verdad que tiene una particularidad, que es que para entrar, digamos, para hacerte residente fiscal del país, salvo que seas considerado perfil de alto valor para la sociedad andorrana y tal, tenemos que dejar 50.000 euros de depósito. Antes eran 15.000, ¿no? Correcto. Hace unos años eran 15.000, lo han subido a 50 y están viendo a ver si no tocan más por ahí. Sí, porque ya están habiendo problemas de vivienda, ya lo sabían. Sí, ya lo sabía, pero claro, lo que pasa es que la gente andorrana ha recibido a mucha gente de alto perfil adquisitivo, de alto que tiene unas altas rentas, al final suben los alquileres, suben los precios de todo, y el que vive allí de toda la vida dice, oye, me está comiendo esto también y... me tengo que ir a España. Claro, al final me tengo que buscar alguna salida, ¿no? Entonces, esos son, dentro de Europa, los destinos normalmente más buscados. También hay gente que decide irse a Hungría, a República Checa. Digamos que hay al final, desde el punto de vista fiscal, España es un país bastante duro. Francia también, Holanda también, Alemania también, pero que hay opciones. Si nos salimos de Europa, eso es, digamos que ya se empiezan a ver cosas bastante más atractivas. Aún más. Eso es. Esas cosas más atractivas son o bien lo que podemos tener en Oriente Medio, o bien, digamos, figuras que podemos utilizar con ciertos países de Hispanoamérica. Vale. Hacia la zona de Oriente Medio, ¿qué es lo que pasa? Que hay varios países en los cuales no existe la tributación por las rentas personales. Hostia. Entonces, eso que hablábamos al principio de ese 50% ya. Que está comprendido entre seguridad social e IRPF del trabajador,
no existe, es cero. Entonces tú cobras 100 y son 100. Y no hay tu tía, quiero decir. Entonces, dentro de esos países, ya te digo, en el Golfo existen varios. El que más, con el que trabajamos nosotros además de manera directa, es Emiratos Árabes. Y en concreto con el Emirato de Dubái. Porque Dubái al final está compuesto por expatriados, está lleno de gente que decide mudarse allí por los impuestos algunas veces, pero no solo por los impuestos. Al final es un país súper seguro, muy ordenado, limpio. Ese respeto a las normas que parece que aquí se ha perdido. Correcto. Allí se tiene. Entonces, incluso a nivel colegios, a nivel sanidad, a nivel crecimiento empresarial y personal, es una zona del mundo, pues que si el 90 y tantos % de la gente es de fuera y es gente que se ha mudado allí a hacerlo crecer, pues es un entorno de crecimiento muy grande. Yo he escuchado que es uno de los países más seguros del mundo. O sea, claro, es que Dubái a día de hoy está a la vanguardia de todo, que ese es el tema. Entonces, Dubái, como te digo, que tiene un 0% de IRPF, que es ya solo con eso, tiene ganado a casi todo el mundo, es la joya de la corona. Sí. Pero además el impuesto de sociedades es un 0% los primeros 375.000 dirhams, que son unos 100.000 euros de beneficio, ¿vale? Y podemos optar, si nuestro beneficio es mayor, pero nuestra facturación no ha superado el 1.000.000 de dirham, 250 más o menos, ¿vale? Podemos optar a una cosa que se llama el Small Business Relief, mediante el cual seguimos manteniendo ese 0% de impuesto de sociedades. Vale. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Que yo voy a Emiratos, me voy a Dubái, abro mi empresa, hay diferentes tipos de empresas, ¿no? Pero bueno, caso general, abro mi empresa allí, puedo tributar el 0%, si veo que me voy a pasar, coño, mi nómina todavía puede subir más. Y sé que por mi nómina pago un 0. Siempre que mi nómina no sea una cosa totalmente monstruosa, que salga de todos los baremos, y estamos hablando de un sitio caro, por lo tanto la nómina de un directivo suele ser alta, podemos mantenernos en ese 0. Ya. Entonces, claro, es un país muy atractivo. ¿Qué tiene Dubái? Que hay que querer irse para allá. Claro. ¿Y qué más tiene Dubái? Que sí que es verdad que de eso no se habla mucho en redes y no se comenta mucho. Dubái... Hay mucha arena. Además, sí, mucho sol. No, pero desde el punto de vista fiscal, porque yo sí que he visto que efectivamente, por lo que dices, a día de hoy está trayendo un montón de empresarios, emprendedores, etcétera. Dubái tiene un problema para con España, que es que el tema del certificado que te decía antes, ese documento que nos sirve como primera protección frente a España, si venimos desde España y somos españoles, Emiratos no nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque el convenio de la imposición que tienen, digamos, la redacción es un poco oscura. Y solamente se lo dan a nacionales emiratíes, que son nada, un porcentaje del 10%, el 5% de la población de Dubái. Para con el resto de países sí que lo dan, pero con España creo que hay 4 o 5 países. Sí, por el convenio que tendrán. Efectivamente, digamos que aquí se redactó mal, oye, el legislador o la persona que en su momento también decidiese ese acuerdo, y no pensaría tampoco en la economía de hoy, ¿no? Pero digamos que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que al final si nos vamos a Dubái, tenemos que saber que hay que hacer bien las cosas, tenemos que saber bien el tema de los días, tenemos que saber bien, oye, no jugar al filo de la navaja, lo que te decía al principio, ¿no? Si nos vamos, nos vamos. ¿Vale? Entonces, oye, país que es más caro, hace más calor, pero desde el punto de vista de crecimiento personal, empresarial, seguridad, colegios, es una barbaridad. Entonces, muchísima gente, te diría, que se está yendo allí a montar su empresa y a irse ellos. Para los freelancers, hay que darle un par de vueltas más. Digamos que es muchas veces mejor entrar con una empresa que entrar como freelancer, sobre todo porque, digamos, las fórmulas de acceso son un poco más complicadas y tal. Y luego, lo que sí que tiene Dubái, que también es importante, es que el mantenimiento de una empresa es más caro de lo que estamos acostumbrados aquí. Obviamente... ¿En qué sentido? Que tener una SL en España, pues tú le pagas a tu gestor, como quien dice, y allí tenemos que tener la licencia para tener esa sociedad funcionando, que nos cuesta un dinero al año. Lo que nos cuesta es una infinitísima parte de lo que pagamos en impuestos en España. ¿Vale? Pero siempre hay que tener en cuenta que ese 0, que es muy brillante y muy redondito, nunca es 0. Siempre tiene sus comillas, ¿no? Digamos que hacia ese lado del mundo tenemos, sobre todo a día de hoy, gente que se va a Dubái. Hacia el otro lado tenemos Hispanoamérica, y en Hispanoamérica se da un caso bastante, digamos, particular, bastante atractivo, que es que hay muchos países que se rigen por un sistema de tributación que es el sistema de tributación territorial. ¿Vale? ¿Eso qué significa? La tributación territorial quiere decir que lo que ganamos dentro del país tributa, lo que ganamos fuera no. Vale. Y luego, obviamente esto es trazo muy grueso, ¿no? Que cada país tiene su casuística y su funcionamiento, pero quiere decir que yo puedo irme a República Dominicana y tengo mi empresa funcionando en España y me reparto el dinero, y como ese dinero viene de fuera, yo en Dominicana no tributo. ¿Vale? Es República Dominicana, Panamá, Cuba, Uruguay. Digamos que hay varios países allí que funcionan de este modo. Entonces, digamos que son bastante optimizables si los combinamos con estructuras en las cuales tengamos una empresa que pague pocos o 0 impuestos. Fíjate que hablábamos de Dubái hace un rato.
y si nosotros como persona física pagamos cero también, pues a lo mejor en vez de irme a Dubái puedo tener mi empresa funcionando en Dubái, con mi tipo allí en la oficina, con mi hangar de importaciones de China que luego vendo en Europa y tal, pero yo decido irme a vivir a Panamá o a la República Dominicana. Entonces pago cero allí y cero aquí. Claro. Entonces, digamos que en la zona de Hispanoamérica, ya te digo, ese cero, tomarlo siempre con precaución, ¿eh? Pero nos sirve para eso. Entonces hay mucha gente que a día de hoy se está yendo a la República Dominicana, mucha gente que está yendo a Panamá y mucha gente que se está yendo... Hay mucha gente que sale en la tele que se está yendo a República Dominicana. Sí, bueno, yo siempre hacía el chascarrillo, digo, oye, si los políticos se llevan el dinero allí, igual es por algo también. Una pregunta que no sé si me puedes contestar, porque viendo tanto político que está yendo a República Dominicana, y ahora ya sabemos un poco por qué puede ser el motivo, ¿tenéis algún cliente que sea político? A ver, nosotros tenemos clientes de todo tipo. Sí que es verdad que hay tanto de dentro como de fuera de España. Tenemos un volumen de clientes que lo comentábamos también antes fuera de cámaras, ¿no? Al final, nosotros por el modelo de despacho que somos, atraemos a gran cantidad de emprendedores y empresarios, es en lo que estamos centrados, pero muchas veces hay gente con altos ingresos que dice, oye, ¿puedo hacer algo por aquí? Oye, a lo mejor estoy pensando en invertir, oye, y hay un poco de todo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que por ahí República Dominicana, como te digo, es un país que es muy atractivo no solo por eso, sino por otra cosa bastante particular, que igual por ahí se está yendo más gente, que es porque a nivel compartir información bancaria, República Dominicana es uno de los países más, sin ser un paraíso fiscal, los paraísos fiscales digamos que son bastante complejos de operar, es uno de los países más opacos, ¿no? ¿Estilo Suiza o aún más que Suiza? Más que Suiza. Digamos que a día de hoy, lo que era Suiza en los 90, que la gente tiene en ese imaginario que Suiza es ese país con ese secreto bancario que no da información. Suiza a día de hoy... Hoy ya no. Suiza a día de hoy comparte información. La mayor parte de países están interconectados por un sistema que está recogido en el tratado del CRS, que es el Common Reporting Standard, tratado mediante el cual los países intercambian de manera automática información de contenido bancario y financiero, ¿no? Vale. Entonces, la mayor parte de países están aquí y hay algunos que están fuera. De los que están fuera, el número 1 es Estados Unidos. Vale. Y después de Estados Unidos, en orden de importancia, está la República Dominicana. Vale. O sea, que piensa que entre Estados Unidos y República Dominicana, todo el resto comparten entre ellos de una forma o de otra información. Entonces, claro... Entonces, cuando vemos tanto viaje de políticos a República Dominicana, nos debería hacer sospechar. Sí, o cuando se habla de cuentas bancarias, allí se ha descubierto... Bueno, se puede descubrir porque efectivamente... digamos que estaba cubierto. O sea, no estaba al ojo no se estaba compartiendo esa información, no es de fácil acceso, etcétera, etcétera. Siempre se puede acceder, obviamente la gente que comete delitos, ahí no hay tutía, son países con los que España tiene buenas relaciones diplomáticas, Estados Unidos lo mismo. Quiero decir, Estados Unidos la gente tiene en su imaginario algunas cosas. Estados Unidos obviamente está en la posición que está y puede hacer fuerza y decir, oye, yo no entrego la información de mis bancos, la información de la gente que deja aquí su dinero, etcétera, etcétera, pero obviamente colabora si hay algún tipo de problema. Vale. O sea, no hay una total impunidad. Eso es, no es lo mismo irnos a Dominicana o a Delaware, que es un estado también muy utilizado, que irnos a las Caimán. ¿Delaware? Sí, dentro de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué Delaware? A ver, Estados Unidos, digamos que cada uno de los 50 estados opera de manera bastante autónoma en algunas cosas. Sí que es verdad que incluso en España con las comunidades autónomas también tenemos aquí más, digamos, ese reino de taifas, ¿no? Pero en Estados Unidos pasa una cosa, que es que cada uno de esos estados tiene sus competencias para algunas cosas y hay algunos que son más privados que otros, que son más privados en cuanto a los registros mercantiles, en quién es el dueño de las empresas, son más privados en cuanto a las cuentas bancarias. Oye, ¿comparto información sobre los titulares de las cuentas? ¿Sí o no? ¿Comparto información sobre si la empresa es dueña de la cuenta? ¿Quién es el dueño de esa empresa? ¿Sí o no? ¿Sobre los saldos? ¿Sí o no? ¿A quién se la doy? Entonces Delaware es como el más privado muchas veces, pero no solo Delaware, hay más estados en los que también se puede operar de manera bastante privada y que, oye, al final es Estados Unidos, también te da una garantía que, como te decía, no nos tenemos que ir a las Caimán, no nos tenemos que ir a las Seychelles, no nos tenemos que ir a las Bahamas. Estás en Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos, que en teoría es un país serio. Ya. Vale, me has estado comentando, ¿vale? Un modelo, por así decirlo, de trabajo que hacéis, que es para la gente que se quiere ir. Correcto. Pero es un modelo, por lo que yo estoy escuchando, por lo que yo he estado viendo y leyendo y estudiando, ¿vale? Que sirve para gente, pues nómadas digitales, gente que vive únicamente de su propio trabajo, o de que él mismo es su propia empresa, ¿no? Por así decirlo. Pero, claro, aquí, por ejemplo, hay gente que tiene una empresa, una fábrica, y no puede desplazar ese núcleo productivo a otro país, ¿vale? Entonces, estaría la otra estrategia. Vale, oye, yo me voy a quedar aquí, pero vamos a hacer una planificación fiscal para optimizar los impuestos que pago. ¿Se puede llegar a ahorrar sin hacerlo de una forma ilegal? Sí, como te comentaba al principio, es verdad que en parte muy importante de la que nosotros tenemos es
digamos, deslocalización de gente que se va de España o de otros países, no solo de España. Tenemos mucho cliente también hispanoamericano, clientes que están por Europa. De hecho, yo hace 2 días estaba con un cliente de Suecia. Quiero decir que hay gente de muchos países que decide moverse y quiere saber la fiscalidad de hacia dónde, porque a lo mejor es un factor para tomar la decisión. Pero efectivamente nos encontramos también con el caso de estoy en España, tengo mi empresa en España, no me la puedo mover y no me quiero mover, voy a tener un crío el mes que viene, al final me voy a quedar aquí. O viven aquí, oye, yo tengo aquí a mi familia, a mis padres, a mis hermanos y yo no me quiero ir. Eso es, no me quiero ir o por lo menos de momento. Vale. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Nos pasan 2 cosas. La primera es explicarle, si te vas, podríamos hacer esto. Ten ese factor ahí. Oye, como bien dices, no me puedo llevar la fábrica, pero a lo mejor hay partes de la empresa que me puedo llevar allí, tener mi fábrica que aquí sigue haciendo otras cosas. Ok. Vale. No nos podemos llevar nada. Entonces, si no nos podemos llevar nada, tenemos que ver hasta dónde podemos estirar dentro de los márgenes más estrictos. ¿Qué herramientas legales hay para...? Hablábamos al principio también de ciertas herramientas que podemos utilizar. La primera de ellas es analizar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de gastos de la empresa, un poco parte más económica que fiscal, más un análisis de tus circunstancias. Un análisis contable de, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque a lo mejor hay otros problemas más allá de la fiscalidad, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Si eso está todo perfectamente saneado y solamente hablamos de fiscalidad, vamos a ver cómo podemos reducir el impuesto número 1 que paga la empresa, que es ese impuesto de sociedades. Para esto tenemos, como te decía, diversas herramientas. La primera de ellas, el tema de esas inversiones en proyectos culturales, en proyectos de I+D+I, que nos va a servir, digamos, para reducir de manera directa el impacto del impuesto de sociedades, ¿vale? Eso se puede hacer de hoy para mañana, como quien dice. Hay que pasar por su proceso, tienes que hacerlo con un despacho que te lo estructure, pero digamos que dinero que sale de tu empresa y lo invertimos en estos proyectos nos implica que tenemos un gasto deducible más grande del dinero que ha salido. Entonces, vamos a reducir. Eso, por ejemplo, vuestro despacho o vuestra firma lo puede hacer. Correcto. O sea, nosotros tenemos un equipo que se dedica a todo el tema de estas inversiones y ayudar. Esto lo pueden hacer tanto empresas, SLs, como autónomos, ¿vale? Trabajadores cuenta ajena no pueden hacerlo. Ok, vale. Pero bueno, por esa vía podemos reducir bien el IRPF del autónomo, bien el impuesto de sociedades de la empresa. Vale. A partir de aquí, hay más cosas que podemos hacer, más ajustes contables como hablábamos antes, tema de reservas, tema de ver, porque hay diferentes tipos, ¿no? Podemos ver si tiene sentido, incluso hay veces que vemos cuentas de cosas que se están haciendo y decimos, oye, es que ha habido modificaciones legales el año 2024 importantes, ¿no? En esta materia. Y al final conseguir entre todas las palancas llegar a un impuesto de sociedades parecido al 15, 16, 17%. Se podría llegar. Eso es. Vale. Con cosas, digamos, al alcance de cualquier sociedad en España. ¿Vale? Habría que, te digo, meternos en caso por caso. Y con métodos legales. Eso es. Sin hacer ninguna cosa loca, ni abro una empresa en Estonia, ni hago tal, ni empiezo a comprar NFTs. Sin hacer cosas raras, locas, que en los últimos tiempos se han visto la fiebre muchas. de los NFTs, ojo. Que esa fue importante. Entonces, digamos que sin volvernos locos. Ojo, también dentro de España, sin tener que irnos fuera. Claro, aquí sí que implica movernos. Hay zonas que tienen tributación más beneficiosa, como es Canarias. Vale. En Canarias, si nosotros vamos a montar una empresa y podemos montarla allí, y el administrador está allí, y hacemos la inversión, dependiendo si es isla menor o menor, y contratamos a la gente allí, etcétera, etcétera, podemos disfrutar de un impuesto de sociedades del 4%. El 4% es el impuesto de sociedades más bajo de todos los que hemos hablado, salvo el de Emiratos en ese tramo el 0, el más bajo. Y eso está en España. Más bajo que Andorra. Correcto. Es el más bajo de Europa. Y lo tenemos en España, lo tenemos en Canarias. ¿Qué pasa? Que tenemos que hacer la inversión en Canarias, tenemos que contratar a la gente en Canarias y el administrador tiene que estar en Canarias. Vale. Pero bueno, oye, ahí está. Si estamos dentro de España, nos cuenta también Canarias. Vale. Entonces eso se puede hacer. A partir de aquí, digamos, eso es la estructura, como te decía antes, sin movernos. Podemos crecer más y podemos llegar a lo que decíamos antes, el holding empresarial, que es un poco una figura que está muy de moda, está muy en boga, de la que mucha gente habla, que la gente además nos pregunta constantemente, oye, ¿tiene sentido, no tiene sentido? ¿Abro un holding, no lo abro? Etcétera, etcétera. El holding empresarial, para que nos entendamos, es simplemente, holding es agarrar, ¿no? Es una empresa dueña de otras empresas, una SL dueña de otras SL. Vale, porque el holding tiene sentido cuando tienes varios negocios. Digamos que en un principio sí, tenemos que tener varias actividades económicas. Vale. O sea, si tenemos lo que decíamos antes, yo tengo ese negocio en el que tengo mis 5 o 6 trabajadores y mi local que he comprado dentro de la empresa, pero si en lugar de un local ya empiezo a tener varios locales y esos se los alquilo a otros y puedo desgranar la actividad de esa gestoría que tenía con una actividad de explotación inmobiliaria, o puedo tener la actividad de gestoría por un lado y a lo mejor estoy abriendo también
X, tengo una línea de fabricación que vende online y una línea que vende presencial, Sí. que las disgrego en dos empresas diferentes, en dos SLs. Al final tengo que tener la actividad económica que es básica para llegar a ese holding. Pero no es el holding un objetivo al que llegar, sino qué quiero hacer con el dinero que estoy ganando. Claro. Porque a partir del qué quiero hacer con ese dinero, a partir de, oye, lo que te decía, me lo quiero gastar, no me lo quiero gastar, lo quiero reinvertir en este negocio o quiero explorar nuevas vías, puede tener sentido el holding. El holding al final lo que es un método de distribuir dinero entre las diferentes ramas de la forma más barata posible. Lo que hablábamos antes, yo tengo el dinero en mi empresa y me quiero comprar ese local, si el dinero lo saco hacia mi bolsillo, pago ese 19,30 que hablábamos, si lo muevo dentro del circuito corporativo y tengo una holding dueña de esa empresa A y de esa empresa B, el dinero para ir de A a B, si pasa por mí, paga entre el 19 y el 30, si pasa por la holding y cumplimos los requisitos del holding, etcétera, etcétera, que digamos que hay que meterse, ver el motivo y tal, si cumplimos esos requisitos, tributaremos un 1,25%. Ya. Entonces, de pagar un 1 a pagar un 20 y tantos, Claro. la diferencia es la misma. Aparte, si tu objetivo también es el día de mañana realizar la venta de tu empresa, te conviene previamente haber montado un holding. Correcto, eso también está a día de hoy muy en boca de mucha gente, y es que si tú vendes tu empresa mañana por 1 millón de euros, vas a tributar 250.000. Claro. Si la empresa que vas a vender no la vendes tú, sino que la vende tu holding, va a tributar 12.500. La proporción va a ser la misma. Estoy tomando el sol, Beltrán. Me está pegando aquí Sí, se ha caído justo el único rayo. Joder, macho, por aquí está todo nublado, pero aquí está pegando que bueno, que no me veo. Es que ni me veo. Vale, oye, una pregunta, por ejemplo. ¿Cuándo conviene pasar de autónomo a montar una sociedad? Una pregunta que seguro que se hace mucha gente que estará en esa situación. Y esa pregunta tiene una respuesta que se da siempre, que es depende. Vale. Vamos a entrar en ese caso de ese autónomo, qué es lo que hace con el dinero, lo que te decía antes, ¿no? No lo estoy gastando, lo estoy reinvirtiendo en el negocio. Ya. Porque eso va a marcar, el destino que queramos dar al dinero va a marcar lo que te vamos a hacer. Sí que es verdad que en términos generales, a partir de unos, vamos a decir, 60.000 euros, 50 y tantos, a partir de ahí te está siendo netamente más caro ser autónomo. Vale. Pero hay situaciones en las que un autónomo no puede ser una SL. Hay situaciones en las que estás desarrollando una actividad personalísima y quieres montar una SL y Hacienda te dice, che, esa SL es instrumental, esa actividad eres tú solo. Entonces, digamos que depende de y luego te viene el palo, ¿no? Efectivamente. De hecho, es lo que ha pasado con algunos futbolistas para explotar sus derechos de imagen. Actores etcétera, también, etcétera. ¿no? Correcto. Que ha salido en la tele y han tenido bastante repercusión. Eso es, digamos que ahí sí que hay que meterse en el caso por caso, evaluar bien lo que te digo, qué destino le queremos dar a los fondos, si queremos crecer o no. Y luego también ver lo que te digo, el proyecto que es, ¿no? Hay veces que me dices, oye, me estoy dando de alta como autónomo a ver si funciona, y cuando empieza a funcionar un poco ya tengo la SL. Ya. Oye, si ya mi idea estaba ahí, a lo mejor si hubiese empezado como SL, hay ciertos gastos que ya puedo empezar a meter dentro de la empresa. La tributación, dependiendo de si yo tengo otras fuentes o no, puede ser menor desde el principio. Como te digo, hay que ver el caso concreto. Vale, pero principalmente para hacer una idea, ¿se puede vivir bien en España sin tener que, o se puede llegar a vivir mejor sin tener que irte a Andorra? A ver, sí, hay opciones dentro de España, está claro, mediante las cuales se puede optimizar la tributación, pero tengamos clara una cosa, no existen varitas mágicas. Vale. O sea, en España vamos a pagar mucho. Vale. Ojo, pagar mucho no quiere decir que vivamos mal. Que en España se vive maravillosamente. Yo lo digo también mucho. Me encantaría que en lugar de ser un podcast aquí en España y decirte, joder, nos tenemos que ir fuera, fuésemos un noruego y yo diciéndote, oye, todos los noruegos a España, que España, además de comerse bien, de haber un sol maravilloso y tal, pagamos pocos impuestos y se favorece el crecimiento. Pero eso no es así. En España, desde luego, se vive muy bien. Y mucha gente que ha salido fuera y luego ha vuelto y dice, no, en España se vive muy bien. Pero claro, ¿a qué precio, no? Por así decirlo. Eso es. Vale. Oye, imagínate, bueno, antes de que te proponga lo siguiente, el que, esto es una pequeña reflexión, el que dice, oye, yo lo que me diga mi gestor, lo pago, tal, está equivocado, me refiero, porque dice, no, yo pago el 25% de impuestos de sociedades y me olvido. ¿Eso es un error? A ver, sin poner en tela de juicio el trabajo de nadie, porque obviamente hay de todo, ¿no? Hay gestores muy buenos, hay gestores muy malos. Yo hago lo que me diga mi gestor y me quedo tranquilo. Claro, y hay gestores que son más, simplemente te presento el modelo, pim pam, en plazo, pero no le doy vueltas a tu caso de si se puede optimizar algo o no. Te pido las facturas, relleno y lo paso. Que no es una crítica, es el trabajo habitual de un gestor, ¿no?
Yo lo que le diría es que si le importa el negocio, si le importa la actividad que está desarrollando, muchas veces es importante o interesante contar con segundas opiniones. Porque al final, si tú te vas a operar a corazón abierto, porque te lo ha dicho el médico, lo normal es que preguntes a otro por si acaso. Claro. No vaya a ser. Pues Pero piensa que a nivel pago de impuestos estás pagando muchísimo es dinero. como que no se le da la importancia, ¿no? Hombre, claro, desde luego que te operen del corazón es peor que pagar impuestos. Por supuesto. Ojo. Pero Bueno, digamos que no sirve. te puede dar un ataque al corazón. Sí, no, a más de uno. A más de uno cuando llega la trimestral, un vuelco seguro que le da, Sí, pero un sustito. claro, pero es cierto que yo creo que tiene un peso tan importante en lo que podrías estar haciendo, lo que te decía antes. Tú imagínate que en lugar de quitarte la mitad, te quitasen el 15. Sí. Haz los cálculos, cualquiera que nos esté viendo que haga los cálculos. Digo, ostras, ¿Dónde hay que firmar? que en lugar de ganar 2.000 puedo estar ganando 3.000. Coño. Pues sin ser... sin hacer ninguna locura. Sin ser un delincuente, ¿eh? Claro, sin hacer ninguna locura. Vamos a explorarlo. Oye, que a lo mejor en tu caso está todo perfectamente optimizado y son 2.000 y son 2.000. Vale, pero tal vez por tener el acceso a esa segunda opinión, a esa segunda persona que lo mire con otros ojos, etcétera, etcétera, puede ser que te generes un ahorro que, oye, que el día de mañana te suponga poder jubilarte antes, poder que tus hijos vayan a una mejor universidad o comprarte el coche que te quieres comprar. Quiero decir que al final hay un montón de gastos que podemos hacer. A eso vamos. Ya es el siguiente bloque, ¿no? Ponte que tenemos pasta, que hemos conseguido ahorrar pasta y tenemos pasta. Imagínatelo. hay que imaginárselo, ¿vale? Tenemos dinero. Tenéis otra rama de negocio que es invertir, ¿vale? Correcto. ¿En qué meto el dinero? Esa es la pregunta del millón que nos han venido haciendo el último año y medio, casi todos los días, ¿no? Vale. Desde que empezó Alex con el despacho, la cosa empezó a crecer y demás, y empezamos a ver que esas palancas existen en el mundo internacional para optimizar fiscalmente la situación de miles de empresarios, la verdad. Claro, te venían, ostras, qué bien, gracias a vosotros, pues mira, he conseguido ahorrarme todo esto y quiero ver qué hago con este dinero. Oye, ¿qué hago? ¿Dónde lo invierto? Oye, yo no soy, quiero decir, yo no me dedico a asesorar financieramente sobre mételo este fondo, mételo en bonos de tal, mételo en los bonos de cual. Pero oye, dijimos, mira, tenemos dentro del despacho a Alex con la parte de fiscalidad internacional, se ha desarrollado mucho el despacho en tener partnership en diferentes países, tenemos contactos en muchos países, tenemos a César y a Miguel como otros, que son los otros dos socios del despacho que están muy metidos en el mundo de la inversión en real estate, en la inversión inmobiliaria en España, y estaban empezando a tener sus inversiones, bueno, y tenían ya anteriormente, inversiones fuera de España, ¿no? Oye, 1 más 1. Vamos a empezar a explorar dentro de los acuerdos y los países que nosotros tocamos, países que tienen fiscalidad atractiva, que a nivel inversión son más rentables que lo que tenemos en España y que tienen seguridad jurídica, lo que hablábamos antes. Y empezamos a explorar por ahí. Empezamos a invertir desde el punto de vista privado propio y cuando veíamos cómo iba siendo todo el proceso, que funcionaba, se les decía a los clientes, oye, nosotros estamos aquí. Esa rama ha empezado a crecer mucho y a día de hoy tenemos un departamento destinado solamente a la inversión en inmobiliario, inversión en real estate, en mercados emergentes, en países emergentes. Tenemos a día de hoy Emiratos Árabes, con Dubái, del que hemos hablado antes, y con el Emirato de Ras Al Khaimah, que es un gran desconocido, pero aquellos que están metidos en la parte de inversión inmobiliaria internacional ya les suena, ¿eh? Ajá. Ras Al Khaimah es uno de los 7 Emiratos, al igual que Dubái, ¿no? Tenemos Abu Dhabi, tenemos Dubái, Sharjah, Ajman, bueno. Vale. Y es el Emirato que está más al norte. ¿Qué particularidad tiene este Emirato? Que no lo conoce nadie. Que se ha legalizado el juego y se va a construir allí, hay una isla artificial que se llama Al Marjan, el casino más grande del mundo y de Oriente Medio. Las Vegas 2.0. Y por encima de Las Vegas seguramente, ¿no? Porque tienes más cerquita a China, Ya. En todo el área Va a ir del mucho Golfo flujo Pérsico no se puede jugar, pero allí sí. De gente con dinero, ¿no? Eso es. Entonces tienes a Dubái a 1 hora y media, como quien dice, tienes China, tienes India, tienes Europa. Y además ese casino lo está construyendo la cadena Wynn, que es una cadena de Las Vegas y demás. Hay un montón de edificios ya construidos y planificados. Está Aston Martin por ahí, está el Grupo Ushuaia. Quiero decir, todos los grandes players están allí puestos. Vale. Los ojos de la inversión internacional están allí, entonces los otros también. No, quiero decir que al final, si te dedicas a buscarlo, oye, aquí están yendo los grandes, maravilloso. La gente, porque os busca? ¿Porque os contrata? Porque os adelantáis, porque buscáis este tipo de oportunidades, ¿no? Claro, y que al final ahí nos apalancamos también mucho en, coño, si lo están haciendo las grandes fortunas, las grandes empresas, los grandes grupos inversores que se dedican a esto, coño, nosotros también. Claro, vamos a estar ahí, ¿no? Claro. Además de Emiratos, estamos invirtiendo también en República Dominicana. Vale. Hablábamos antes de ciertas partes fiscales o de seguridad que nos pueden ofrecer, pero es que a nivel rentabilidad para inversión en real estate, República Dominicana es una maravilla. Sí. Estás en el Caribe, es un país que además
valora mucho el turismo, porque el turismo pesa mucho dentro del PIB de la República Dominicana, entonces se protege mucho, hay ciertas exenciones fiscales. Al contrario de lo que hay aquí en Europa, que cada vez hay más piso turístico, digamos, sea gestión individual o por empresas, tal, las cadenas hoteleras tienen mucho peso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Oye, nos asociamos con cadenas hoteleras, nos metemos en un condo hotel, lo que sería un aparta hotel aquí en España, ¿no? Sí. Tú tienes tu apartamento, pero está dentro de un complejo hotelero, lo explota el hotel, lo explota la cadena hotelera que sea, tienes un plan de negocio, una rentabilidad. Y eso se lo facilitáis a vuestros clientes. Correcto. Se lo ofrecéis, por así decirlo, de algún modo, ¿no? Eso es. O sea, nosotros lo que hacemos es, además de, como te digo, estas zonas, tenemos también Kenia, Dubái, Georgia, República Dominicana, Bali, Miami. Digamos que estamos en todos los continentes, menos Oceanía, que no tardará mucho. Entonces, lo que hacemos nosotros a nuestros clientes es decirles, nosotros estamos invirtiendo aquí y seguimos explorando, tenemos un equipo de analistas explorando diferentes oportunidades de mercado. Lo que hacemos es, oye, tenemos un servicio de personal shopping inmobiliario, ¿no? Ajá. Oye, yo quiero invertir, tengo este dinero, tienes una llamada, se contacta contigo, cuál es tu perfil, qué quieres hacer, de cuánto dinero, qué querrías hacer con ello, comprar, vender, quieres comprar para alquilar, porque la mayor parte, la grandísima parte de lo que hacemos es inversión sobre plano. ¿Por qué? Porque tenemos una revalorización muy alta. Además, el tema también de comprar en países fuera de España, si nosotros estamos en España, hace que el acceso a crédito hipotecario sea algo bastante complicado, por no decir casi imposible. Entonces tenemos que saber que las cuotas son más altas, pero nosotros obtenemos financiación, digamos, nos apalancamos en la promotora. Entonces tienes unas cuotas y ya está, pero es al 0%, obviamente es menos tiempo y tal. Ajá. Entonces, tenemos esa reunión con el equipo que valoran tu perfil, ven si puedes encajar y si quieres entrar en el servicio, maravilloso, desde ese momento se te empezarán a plantear todas las oportunidades que vayan pasando. Nosotros no tenemos un catálogo, entre comillas, de viviendas, de propiedades, de tal, sino que tenemos un equipo con ciertas jurisdicciones, ciertos acuerdos, ciertos tal, y hay que saber que el mercado inmobiliario internacional, sobre todo en estas zonas, en las que todo el mundo tiene puesto el ojo, son mercados muy rápidos. Entonces yo te puedo decir, oye... Salen oportunidades, ¿no? Claro, te digo, oye, Tomás, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada que este apartamento con la piscina en la terraza, qué tal? Oye, ¿entramos? Sí, bueno, me lo tengo que pensar. Vale, piénsatelo, pero te llamo en un par de días. Ya. Oye, que ya no está. Ya. Pero vamos a buscar porque sé que te gustaba algo de esto, entonces tal. Entonces ya te digo, República Dominicana, Emiratos, Bali, Miami, o sea, es que al final todo el mundo tiene los ojos puestos aquí y son mercados que se mueven muy, muy rápido. Entonces nosotros lo que ofrecemos es ese servicio y en el momento en el que tú decidas, oye, perfecto, vamos con ello, oye, perfecto, se cobra la compra, pues la comisión de la compra y ya está. Y en ese momento, obviamente, se pone todo nuestro equipo a tu disposición para ver la parte legal, para ver la parte fiscal, el acompañamiento de cómo hacer la compra, cómo saco el dinero de España. ¿Tengo que abrir una empresa allí, sí o no? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Y si no la abro y si lo compro como persona física, o sea, nosotros digamos que tenemos esa parte, pero está de la mano de la fiscalidad. Vale. Siempre se incluye una reunión para evaluar la fiscalidad de la compra en tu ecosistema y ver si tiene sentido o no. Entonces, la idea es un servicio de acompañamiento 360 desde que dices, oye, tengo este dinero y quiero invertir, hasta que tienes las llaves y estás obteniendo tu alquiler, ¿no? Tienes, digamos, todo ese acompañamiento todo ese tiempo, que realmente es algo que no en muchos sitios se hace y que te abre la puerta también a ver que no todas tus inversiones tienen que estar en España. Claro. Es que al final tú piensas que alquilas un inmueble en España y tienes que llevarte esas rentas, si lo tienes alquilado, si no te imputan las rentas como si lo tuvieses. Claro. Si es vivienda habitual, pues tienes una reducción, si no, pues no. Digamos que eso es así, pero hay países como Dubái, en el que es un 0% lo que tributamos por el alquiler. Ojo, si yo estoy en España y compro en Dubái, los rendimientos que me traiga España, porque soy yo la persona física titular, tributan en España. Claro. Entonces, ahí hay que ver, oye, pues a lo mejor tiene sentido montar una empresa y tener una empresa inmobiliaria en Dubái que se dedique a explotar allí inmuebles. También le ofrecéis ese servicio. Eso es. Digamos que todo va un poco de la mano, ¿no? El core, lo más gordo es la parte de la fiscalidad internacional, la parte de creación de empresas, de localización, del tema de los visados, el tema de irnos fuera, ¿de acuerdo? Tanto nosotros como nuestro equipo, pero tenemos la parte de inversión. Entonces, si vamos a invertir, todo lo demás está también a nuestro servicio. Y además estamos creciendo ahora también en alguna otra rama, partes de automatizaciones y demás, pero bueno, de momento, ya te digo, yo particularmente estoy muy centrado con automatizaciones. No, servicios también para empresas, para optimización, no solo desde la parte fiscal que comentábamos antes, que igual cuando vamos a optimizar una empresa, no tenemos que ver solamente la fiscalidad, sino que hay temas automatizables, hay ciertos procesos, hay tema de salud financiera, oye, cómo están las cuentas, como te digo, hay más cosas que nosotros estamos también haciendo, está en fases no tan desarrolladas como la parte de inversión y como la parte de fiscalidad a día de hoy, porque es con algo con lo que llevamos ya años trabajando, pero que estamos también haciendo y que seguramente empezará a crecer
mucho más en los próximos meses. Una pregunta que te la voy a hacer con un poco de contexto, ¿vale? Cuando nosotros invertimos, lo que tratamos es de proteger nuestro dinero, ¿vale? Hace muy poco, aquí en España, hubo un apagón. Y así como en países... Me pilló por la calle en Madrid, sin casa, sin dinero en efectivo, 12 horas dando vueltas estuve por la calle con el apagón, o sea que me lo conozco. Bajé del AVE a las 12:30 y a las 12:35 se apagó el mundo. Bueno, aún te pilló... Sí, me pilló, fuera sí, del que AVE. algún compañero Ojo. le pilló en medio de Ciudad Real ahí al sol todo el día. Vale, así como hay países latinoamericanos que están a lo mejor más acostumbrados a que hayan apagones y lo tienen como más... como que están más acostumbrados, ¿no? Aquí en España fue algo inédito, por así Insólito, decirlo, sí. que no pasaba desde los años 80, creo, y fue inferior incluso cuando pasaba, ¿no? Aquí pues nos quedamos todos sin luz, no teníamos acceso a nuestro dinero, no teníamos, únicamente si tenías efectivo podías hacer algo. Entonces, claro, en base a lo que estábamos hablando de proteger nuestro dinero, ante una situación así, ¿podemos hacer algo para protegernos? A ver, yo creo que puede venir hasta bien el apagón en algunas cosas. Que es que la gente espabile y diga, coño, estoy más expuesto de lo que pensaba. Que por lo menos se paren a pensar, ¿no? A lo mejor voy a tener Reflexionen. 500 euros en casa, por si acaso. Claro, claro. ¿Sabes? Ya te digo, a mí me pilló en Madrid y yo siempre suelo llevar algo de efectivo, no llevaba nada. Nada. Cero. Nada de nada. Y es que ni una Coca-Cola me puedo tomar, y Ya. gracias a que me encontré a un amigo y tuvimos que estar un rato por ahí dando vueltas. Ya. Pero la realidad es que durante los últimos años hemos visto una restricción en las libertades individuales en España y en Europa, particularmente. Restricciones de movimiento, ya no solo lo que pasó en el año 2020, sino ahora se intenta con muchas cosas. Planes como las ciudades famosas de 15 minutos, Sí. que es una cosa que está sobrevolando por ahí. Digamos, el avance de las criptomonedas ha hecho que se avance más en las CBDCs, en Sí. ese dinero programable de la Unión Lo que se Europea. decía de Bitcoin como que iba a ser el salvador para protegernos y demás. Se le ha conseguido dar la vuelta. Correcto, ahora se le está dando la idea de que no, esto ha sido la avanzadilla para que mucha gente le pierda el miedo a la moneda digital y poder meter las CBDC. Claro, las CBDCs el problema que tienen es que la gente yo creo que ya las ve venir. Sí, Y dice, correcto. este es un dinero, sigue siendo un dinero estatal o centralizado, en este caso en Europa. Es un dinero que va a poder ser trazable, programable, Totalmente. caduco, con el que se pueden hacer muchas cosas y desde luego lo que no es privado. Y la gente en España utiliza mucho el dinero digital, las tarjetas y el teléfono y el reloj para Por pagar, comodidad. porque es muy cómodo. Es Sí. que yo soy el primero que me Yo cuesta también lo hago. y cada vez intento menos, ¿no? Pero creo que el apagón puede venir bien para eso, para que la gente diga, oye, que igual tener efectivo no es tan malo. Y que empiecen a reflexionar sobre que no solo es malo por si pasa algo de esto, sino que no es malo porque el dinero efectivo te permite tener libertad en cuándo me lo gasto, en qué me lo gasto, cuánto dispongo. O sea, se han implementado ahora medidas para controlar más aún si queremos disponer de nuestro propio dinero. Lo que era un corralito, macho. Aquí te lo van a disfrazar de otro tipo, pero que realmente es que si yo no puedo sacar mi dinero, no, ¿para qué quiere usted 3.000 euros? Ya. Coño, porque es mío. Correcto. Y ese dinero ya ha pagado sus impuestos, quiero hacer con él lo que quiera. Claro. Pues no puede usted. No, tiene que justificarlo. No, además hay sanciones. Digamos que en España ahí estamos muy atrasados, pero en Europa hay países como por ejemplo Alemania en los que el efectivo está muy a la orden del día. Sí. En Alemania hay mucha resistencia a todo Pero esto también se lo quieren cargar. y son los que a día de hoy están frenando más. Entonces yo creo que para protegernos de esas cosas lo que hay que hacer muchas veces es también tener en mente que todo lo que se nos dicte desde los organismos oficiales, yo no digo que se haga con mala idea siempre, pero tenemos que tener en cuenta que sus intereses muchas veces van a distar de los tuyos. Y si tú lo que quieres es ser lo más libre posible, estar lo más a tu bola posible, que te dejen en paz para hacer la actividad que consideres dentro de la lógica, etcétera, etcétera. Obviamente hay que tener leyes, hay que tener policía, hay que tener control, hay que tener cierto tipo de cosas que no se pueden hacer, cierto tipo de comercio que a día de hoy obviamente no se puede hacer, comercio de órganos, de personas, de sustancias estupefacientes, etcétera, etcétera. Coño, sí, pero de ahí a que yo no pueda sacar 5.000 euros porque quiero, hay un trecho. Ahora tienes que justificarlo, no te dejan sacarlo porque sí. Por eso te digo, entonces hay un trecho. Yo creo que la gente tiene que empezar, y está empezando a despertar, respecto de que los organismos públicos, ese Leviatán famoso, de que va metiendo sus brazos, sus tentáculos por cualquier parte, cada vez está más dentro de la vida, digamos, individual de cada uno, y lo que tenemos que hacer es dentro de nuestra parcela, todos intentar que no se metan, o por lo menos no darles más facilidades. Claro, pero está empezando a despertar. Pero nosotros al final somos un granito de arena. Desde luego.
O sea, ¿tú sabes la de gente que se lo traga el mensaje? Claro, yo estoy un poco ahí, digamos, con la visión distorsionada porque por mi mesa Sí, pasan al día claro. empresarios que están con este nivel de conciencia Ya. de decir, sé que me están metiendo la mano aquí, sé que me quieren controlar por allá, estoy harto, me quiero ir, quiero Sí, darle una claro. vuelta, quiero tal, porque además ya no es que al final hablamos de impuestos, no es no pagar impuestos, joder, no es no pagar impuestos. Es decir, mi dinero que yo gano trabajando, obviamente tendrá que servir para contribuir a la sociedad. Lo que yo gano es mío, pero hay una pequeña parte que todos aceptamos, pequeña parte, no más de la mitad, una pequeña Ya. parte para contribuir al bienestar general de la sociedad. ¿Qué es ese bienestar? Efectivamente, hay que conservar las carreteras y alguien las tiene que pagar. Hay que pagar a la policía y alguien la tiene que pagar. Hay servicios esenciales que hay que mantener y hay que pagarlos. A lo mejor hay que ayudar a la gente que no lo ha tenido fácil en la vida y hay ciertas ayudas que hay que hacer. Una cosa es eso y otra cosa es que pasito a pasito, gotita a gotita, lo que acaba pasando es que tenemos un país en el que avanzamos hacia lo que dice la Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz. Que no es que vayas a ser feliz, lo que vas a hacer es que vas a ser tonto, vas a estar totalmente estupefacto por cierto tipo de sustancias y realmente estás así viéndolas venir mientras el resto viven de tu dinero. Están avanzando hacia la Agenda 2030, lo que parecía que no era imposible, pero estaban avanzando, pero están avanzando en lo de que no tendrás nada, en el que no serás, en el que seas feliz. En absoluto. No, el que serás feliz no. De hecho, en España tenemos el consumo de benzodiazepinas por las nubes, pero las personas que están medicadas no tienen la sensación de estar tan mal. Entonces, al final, yo tampoco quiero ser muy catastrofista, ¿no? Pero ves un poco la visión orwelliana o de Huxley, me da igual, cualquiera de los dos nos sirven en el ejemplo para verlo. Vamos yendo hacia una sociedad de muchísimo control, vamos yendo a una sociedad en la que cada vez tienes que esforzarte más para nada porque tenemos lo que decíamos antes, impuestos gigantes, precios desbocados, la gente desmoralizada, la moral es súper importante, la gente se levanta por la mañana y dice, es que ¿para qué? Ya. Es que me voy a esforzar más ¿para qué? Lo que decías, para irme al bar, si es que no Ya. puedo prosperar. Y una sociedad en la que no se prospera es una sociedad condenada a morir. Y viene otra gente que sí que quiere prosperar, que sí que viene de situaciones tal vez más duras y dice, bueno, y te comen la tostada. Y en Occidente está pasando esto. Sí. Y la gente pues pavila y da la batalla aquí y o se va o se les comen por las patas. Es que además lo hacen con los medios de comunicación, ¿vale? De, no, si tú piensas de esta manera, si tú te quieres ir, te demonizan. Por eso yo, fuera de cámaras que lo comentábamos, que tus compañeros, tus socios, tu jefe, te suelen ir a la tele y comentar esto, yo te decía, yo lo veía y decía, qué error, ¿no? Porque si vas a salir en la Sexta y te van a demonizar, te van a ir a por ti y tal. Y luego he dicho, no, es que hacen una labor muy buena de concienciación. Claro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que solo haya un mensaje. Claro, es que hay mucha gente que ya no consume tele, que solo ve YouTube, Internet y demás, yo me incluyo, ¿vale? Pero todavía hay mucha gente que solo ve la tele. Y esa gente vota, esa gente decide, esa gente es un cada vez porcentaje más alto, aunque tú tengas la sensación de que la gente de tu edad nadie ve la tele. Los mayores, tus padres, sí que la ven. Y todos, y eso son mucha gente. Y muchas horas. Claro, efectivamente, y muchas horas, porque también tienen mucho tiempo. Entonces, esa batalla cultural, esa batalla social, ese decir, oye, ¿qué es que está pasando esto? Es que la realidad es que está pasando esto. Estamos adormilados, llevamos mucho tiempo adormilados, cada vez te quitan más, cada vez estás peor. Y es la metáfora que también utilizo mucho y me cansa de usar la misma siempre, pero es la rana que metes en agua caliente que se va caldeando y como está, al final acaba muriendo dentro de ese agua hirviendo. La realidad es que estamos ahí. Entonces, o damos el salto o nos meriendan. Claro. Me has hablado del dinero en efectivo como forma de protegernos, pero ¿hay alguna vía más que nos podamos proteger? La protección principal viene por la diversificación. ¿Las criptomonedas pueden ser un valor refugio? A ver, las criptomonedas, nosotros tenemos mucho cliente y también en el despacho gente en particular que trabaja, que utiliza criptomonedas como parte de su portfolio. De diversificar, sí. Lo que te digo, la protección principal es la diversificación. Vale. Diversificación en moneda, diversificación en país, diversificación en tipología de activo, diversificación en liquidez de la misma. No me hace falta tener todo el dinero en la cuenta, sino que en la cuenta puedo tener un poco, pero puedo tener un poco en fondos, pero puedo tener un poco en cripto, pero puedo tener un poco en un inmueble que tengo en República Dominicana. Incluso a lo mejor diferentes monedas fiat. No, desde luego, o sea, todo lo que diversifiques al final te está protegiendo de que una eventualidad se lo lleve todo por delante. Claro. Si tú tienes todo tu dinero en un banco en España, en euros, y mañana España se va al garete, tu dinero, sí, te dicen que está el Fogasa y que tienes 100.000 euros ahí de garantía,
pero no me gustaría a mí llegar a Ya. ese escenario. Claro. Pero si tú tienes tu dinero, como te decía, tenemos Bitcoin en una wallet fría, en el Ujú. bolsillo. Tengo dinero en cuenta en euros. Tengo también dólares norteamericanos, una cuentita por ahí. Francos suizos, a lo mejor. Tengo dinero en francos. Tengo, a lo mejor no tengo tanta diversificación en moneda, pero tengo un inmueble que tengo en la República Dominicana. Ujú. Y tengo comprados bonos de México, que hace un tiempo se pagaba muy bien. Y tengo... Al final eso lo que te hace es que diversifiques el riesgo país muchísimo, Ujú. que diversifiques el riesgo moneda, que diversifiques, como te digo. Entonces, eso es lo que más nos va a proteger. Pero en la pequeña escala del apagón, coño, a lo mejor la gente se ha dado cuenta de que tener un poquito de efectivo Claro. es mejor que no tener nada. Marca la diferencia. Es Claro. mejor que no tener nada. A la hora de que estamos hablando de proteger, como bien has dicho, de protegerte, yo estoy seguro que una de las cosas que les echa para atrás a la gente es decir, ostras, voy a comprar un inmueble en Dubái. ¿Cómo me protejo yo de si pasa algo? Esa sensación de decir, es que no estoy en España, o que ese inmueble no está en España, está en otro país. ¿Qué opciones hay para protegernos de ese tipo? A ver, yo ahí sería muy claro. En España, obviamente, tenemos además mucha tradición de inversión en inmobiliario, porque es la inversión que se ha venido haciendo durante muchos años. Decía Franco que Sí. era un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Efectivamente, Es que la gente fue propietaria de inmuebles, aunque Sí. no fuese para invertir. Es de una una forma o inversión, de otra. digamos, que como la ves, que no es La tangible. tocas, la exacto. tocas. Pero un inmueble, aquí donde estamos, si tú te inviertes en un inmueble en Toledo y no vas a Toledo en tu vida, te afecta igual que un inmueble que tienes en Dubái si no vas a Dubái en tu vida. Ya. Tú tienes la falsa sensación de seguridad de que estás en Correcto. España y dices, bueno, pero ten en cuenta una cosa, España es un país que a nivel regulatorio, que a nivel seguridad jurídica, para nada es de lo mejor No. a día de hoy. Entonces, hay países con mayor seguridad jurídica. Es un país en el que el riesgo de ocupación es real. Muy alto. Real como la vida misma. Además, en la Comunidad Valenciana, si yo invito al que nos vea que busque para comprarse un piso en la ciudad de Valencia y verá que aquellos que tienen un precio razonable están ocupados todos. Sí. Claro, o sea, hay muchísima vivienda ocupada, en venta y ocupada hay mucha. Mucha vivienda ocupada en Valencia. Sí. Yo ya te digo, lo comentábamos también antes fuera, que habíamos estado buscando y demás. En Valencia hay mucha que dices, mira qué bien, este no está tan disparado el precio, a ver, vivienda sin posesión, no se puede ver, solo para inversores, ¿no? Entonces, es una realidad, ese riesgo existe. El tema de la ocupación, tú lo cuentas fuera de España y la gente te mira como si estuvieses No loco. se lo creen. Como si estuvieses loco. Dices, ¿cómo? ¿Qué es tuyo? Y que no... En Dubái no te ocupa la casa nadie. En Dubái las normas están tan claras que no hay un gobierno que cambie cada 4 años. No, hay esto. A ver, las ventajas de una democracia son algunas, pero las desventajas son que cuando no hay una democracia y una familia real que está gestionando el país, tiene una visión a largo plazo. Allí no tienen una Agenda 2030, tienen el Plan 2040 de Dubái, que es una auténtica barbaridad. Tienes perfectamente cómo va a quedar todo desde el punto de vista urbanístico, cómo va a quedar todo desde el punto de vista de zonas para invertir o zonas para sociedades. Tienes muy claro todo el mapa de ruta y además sabes que no te están engañando para ganar unas elecciones, que es lo que se está haciendo. Entonces, tienes eso. Tienes, como decíamos antes, también seguridad desde el punto de vista físico. O sea, si a alguien se le ocurre ocuparte una vivienda en Dubái, yo no se lo deseo a nadie. Quiero decir, allí te duermes en la trena un par de días por un besito en la calle con tu novia, si no Ya. es tu mujer, pues como te ocupen la propiedad privada, la puedes liar, ¿no? Entonces, yo les diría eso. Y luego, además, que es un mercado, o sea, que no hay inversiones más arriesgadas, como te digo. Hemos hecho cosas en Kenia o tal. En Dubái, en concreto, te estás yendo a la ciudad que más millonarios nuevos ha creado el año pasado. Te estás yendo a la ciudad que más capital atrae del mundo. Claro. No estás invirtiendo, con todo el respeto, en cualquier pueblo perdido de España, Ya. que porque tú lo conozcas y tus abuelos fuesen de allí, no quiere decir que la porque inversión puedas ir sea en mejor ni más coche, segura. claro. Claro, efectivamente. Entonces yo les diría eso. Voy a quitarme las gafas, que entre que estamos hablando de impuestos, yo voy aquí con las gafas de sol, va a venir Hacienda, me va a Sí, sí. fundir. Vale, ya para ir terminando, Beltrán, Sí. ¿cuál es el, digamos, consejo más valioso, digamos, fiscalmente, que no se da, pero que vosotros en vuestra firma, en vuestro despacho, dais a los emprendedores que quieren empezar este proceso de optimizar fiscalmente? Digamos que el consejo va en 2 líneas, que yo creo que además hemos comentado también un poco por encima. La primera es intentar tener el conocimiento, esa segunda opinión, o esa por lo menos primera opinión, que hay gente que... Vale. Saber por dónde vamos, no ir a lo loco muchas veces y tener en cuenta que existen ciertos factores, ciertos poderes que van a querer que si tu negocio va bien, quedarse cuanto más posible. Entonces vas a tener que protegerte, tienes que saber que eso está ahí fuera, que es la jungla y que tú, dentro de lo que puedas, si quieres sobrevivir, tenemos eso. Y luego el consejo número 1 que más damos es
que es muy importante tener mentalidad abierta en el sentido de que el mundo está lleno de oportunidades. Que no por nacer en España tienes que tributar en España, no por nacer en Italia tienes que tributar en Italia, no porque tu abuela es francesa tienes que mudar a Francia, sino que hay un montón de oportunidades en las que tú puedes tener tu residencia fiscal, tus inversiones, en las que puedes querer ir, viajar, y que eso no te ancla tampoco a decir, joder, me voy a Andorra y no voy a poder salir del 1 de enero al 31 de enero a Andorra, al 31 de diciembre de Andorra. Ya. Sino que también tienes movilidad, hay países que nos favorecen esa movilidad, y que si crees que es el momento en el que estás creciendo y que puedes hacerlo, que tengas por lo menos la mente abierta de observar esas opciones. Todo el mundo nos dice, oye, yo no me quiero ir de España, vivo muy bien en Málaga, vivo muy bien en Valencia, vivo de lujo en Vigo. Ah, vale, perfecto, sí, coño, normal, son sitios maravillosos para vivir, pero vamos a poner encima de la mesa, oye, y si en lugar de estar en Vigo todo el día, que estás encerrado en la oficina de lunes a viernes y tienes el fin de semana, que realmente es 5 días trabajando encerrado y 2 tal, nos vamos a Portugal, mismamente hace un tiempo, lado, sí. nos vamos a Andorra, nos vamos a... Hay países, estamos hablando ahora de Andorra, ¿hay países que vigilan más que otros? A ver, Que realmente si te vas... España vigila mucho en general, pero para con Andorra hay un control especial. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque es fácil. Claro. Porque es fácil y porque además es como muy típico, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta que la vigilancia puede venir tanto por la triangulación del teléfono móvil, como por los pagos con tarjeta que hagamos, como por si nos movemos con el coche. En Andorra incluso van a llamar a tu puerta a la policía, ¿eh? Sí. A ver si estás, no estás, le preguntan al vecino. Que si nos vamos nos tenemos que ir. Pero redes sociales, ¿no? Pues claro, eso es, viajes. Mira lo de Shakira, ¿no? Pero eso es porque hay gente... Ya, pero Shakira es Shakira y puedo entender bueno, que pero haya... por las redes, pues ves que, dónde está, que haya... dónde está. Ya, pero me refiero que puedo entender que haya una persona Sí, viendo los movimientos de Shakira. Pero no puede haber tanta gente para controlar a todo el mundo que se va. No, desde luego, pero bueno, a la Hacienda Española es verdad que los recursos que se destinan a ella es también eso, No porque, tiene oye, límite. claro, van a cuchillo contra todo. Yo lo que les diría a la gente es, oye, ten esa mentalidad abierta de que a lo mejor irte 3 años a otro país puede ser una experiencia que te vaya bien, que te ayude a crecer, y que eso no quiere decir que no te puedas venir 2 meses en verano y 1 mes en Navidad. Claro, claro. Que es realmente cuando vas a disfrutar de los tuyos, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa mentalidad abierta yo creo que es el mejor consejo. Oye, y ya para terminar, ¿cuál ha sido así el caso más bestia de una empresa o un empresario que se ha llegado allí al despacho y a la hora de asesorarle ver que aquello era que no había por dónde cogerlo? A ver, hemos visto, yo particularmente, además a mí hubo una época que se reían mucho todo el equipo de consultores porque siempre me caían cosas un poco raras. Yo los peores casos son aquellos en los que entra un cliente y le ves a la cara las cagadas que ha hecho, hablábamos antes de Estonia incluso, Sí. las cagadas que ha hecho y le tienes que decir la verdad. Y la verdad es, esto tiene sanciones que no son ya administrativas, estamos hablando de límites penales, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de embargo muy gordo, estamos hablando de tal. No se pueden hacer así las cosas. No se pueden hacer así las cosas. Ya. Y muchas veces ese consejo, esa sinceridad, esa franqueza, es mejor que tener a alguien en el equipo que hace oídos sordos y dice, sí, ¿quieres repartirte el dinero todo sin decir nada? Perfecto. No, Tal. claro, eso es un problema. Una cosa es no hacer caso al gestor que nunca te ha propuesto una mejora, y otra cosa es que tengas una persona que te dice que sí a todo Ya. y que digas, aquí esto es jauja. No, porque realmente nos podemos meter en un problema. Y los casos, yo creo que más peligrosos irían por ahí. Luego, obviamente, tenemos en el día a día un montón de cosas bastante divertidas, muchos países, muchas empresas, muchos capitales, etcétera, etcétera. Yo te digo que hay un poco de todo, pero yo diría que lo más así, lo más tal, son los casos en los que ves que hay una cagada enorme Que ya es anterior algo penal, ¿no? y dices, oye, yo te voy a explicar cómo debería haber sido, te voy a explicar cómo tienes que hacer a partir de hoy, y sé consciente, porque es que hay gente que no es consciente de los riesgos que corre, y nosotros muchas veces decimos, oye, pues en vez de meterte en un lío gordo y cometer un delito, macho, vete a otro país en el que puedas operar porque lo necesitas para tu negocio, porque no sé qué, cumpliendo la normativa, haciendo las cosas bien, o que por lo menos sepas. O sea, nosotros nos basamos mucho en la comunicación, tanto pública como con todos los clientes, Sí. se basa en tratar a la gente como adultos. Claro. Oye, hasta aquí es legal, esto no es legal, esto es una movida. Oye, tú tienes, quiero decir, tú eres mayorcito, haz con esta información uso responsable, pero, coño, responsable. Ya. Oye, pues un placer que hayas venido, que vamos, yo encantado, me gusta mucho, creo que hemos aprendido un montón
Así que muchas gracias por venir. Creo que espero que a la gente que lo vea le sirva de algo, ¿no? Por así decirlo. Un gusto, Tomás, ha estado genial. Pues muchas gracias y nada. Un episodio que hemos grabado sobre impuestos, que nos hemos metido en algún jardín, pero bueno, Milton está ya acostumbrado. Y sobre todo eso para gente, para empresarios, para emprendedores que quieran pues mejorar sus condiciones o que estén pensando dándole vueltas, tal, pues que les haya podido servir de algo pues para llamar a Fiscal, que dejaremos aquí abajo sus redes sociales y demás, y contactar con ellos, que seguro que os van a asesorar en todo y que vais a poder pues plantearos esas cosas, esas ideas que tenéis en la cabeza. Así que nada, por mi parte, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.